puedo. Puta madre. Estoy muerto. ¿Qué haga? Porque el parce que me ha sacado la mura entrenando. ¿Estás entrenando? Sí. ¿Tú? ¿Has entrenado? No mientas. Bien. Está jodida. Estaba entrenando, pero me tomaba unos días de vacaciones. Pues yo también, cuando me dijeron que iba a sumar, que iba a durar más la cuarentena, hasta como 3, 4 días no entrené. Sí, no, está terrible. ¿Cuándo va a acabar esto? Y lo peor de todo que sigue habiendo casos, ¿ah? Y Dios mío, nunca acabar. A ver qué pasa, pues, vamos a ver qué pasa, compadre. De verdad que la cosa está picante. Sí. En Brasil hay ya 34.000 casos. Cada vez sube más. Casi 35.000 casos. Yo ya ni prendo la televisión, te lo juro. ¿No? No, quedas. No, yo tampoco, yo no veo televisión. Últimamente estoy jugando PlayStation, PUC y viendo series de Netflix. Aunque me he quedado, la de las series me he quedado un poco. ¿Tú no ves series, no, Sambo? Muy poco. Películas veo, pero muy poco. ¿Cuál es la última serie que te has visto? Puta, he visto la de Pablo Escobar. Esas son más antiguas. Pero más larga también. Son larguísimas. Yo la última que me acabo de ver ha sido Elite. Sí me han comentado que es buena, dicen, ¿no? La vi los 4 capítulos. Súper largazo. 4 temporadas, perdón. Largazo. Sí. No, 3 temporadas, perdón. 3 temporadas. ¿Sabes cuál ve? Mira, Vivir sin permiso. ¿Buena? Buena. A mí me vaciló bastante. ¿Cuánto tiempo duraste en terminarla? No, o sea, de hecho todos los días la veía antes de dormir. Me metía qué pesado, güey, Beto, huevón. Beto, Beto. haz algo. Entrená, Beto, entrena ya. No, escúchame, está confundiendo a todo el mundo que está entrenando, sube hace un minuto un video, ese video hace como 3 semanas atrás. Beto, déjame mentir a la gente que está entrenando. Y... tienes que verla. Vi algunos capítulos de La Casa de Papel. No me pegué tanto como me pegué con las otras series, pero vi algunos capítulos de Casa de Papel. Sí, más o menos. Pero no me pegué tanto. De hecho, dice la gente que es buenaza. O sea, hay gente que está fascinada con esa serie, ¿no? Pero yo no tanto. Foca, ¿sabes qué me estaba acordando, compadre? ¿Qué? Para que le cuentes a la gente. Eres bien malo, conchetumal. Eres bien malo. La gente no sabe. No te escucho. ¿Qué? ¿No se escucha? Te escucho. No te escucho. ¿De qué? No se escuchó nada. Lo que le dijiste a Wenceslao Fernández. ¿Qué cosa, huevón? ¿Qué le dije a mi causa Wenche? Cuando se le cayó la casetera. No, pero yo no estoy mintiendo, se le cayó la plancha a mi primo. Pero cuenta. La gente cuenta. Cuando se le cayó la dentadura, mejor dicho, porque hay mucha gente que no. Cuenta. ¿Y qué hiciste cuando se le cayó la dentadura? No, pero yo no fui, fue Manzanita, le metió un puntazo a la dentadura. No seas mentiroso. Yo no fui. Se le cayó la Yo estaba ahí, pero yo vi cuando el dedo saltó a celebrar. ¡Ay, Juan! Se le cayó el desgraciado hacia el piso y ¡pah! Le metieron un patazo de dentadura y el negro correteando su diente por al fondo. ¡Qué abusivo! El negro estaba buscando su dentadura en la cancha. Estaba buscando su dentadura en la cancha. Pobrecito, su compadre Wenceslao. Wenceslao. Wenchemeao, pobrecito. Pobrecito. Pobre gato. Pobre gato. Huevón, te voy a contar
contar algo. Oh, huevón, las negras, las amigas de mi mamá están preocupadas, huevón. ¿Qué ha pasado? Están reunidos las negras, se quieren reunir, pe, porque ya se le acabó la crema para la cabeza. Están en una pelea de gato las negras en la cabeza. Oye, sí, vos. Ya se la crema, las negras compraban con tiempo la crema, ¿me entiendes? Pero Justo ya, el peor, otro- las el negras otro no día pueden me estaba salir. diciendo que cuando acabe la cuarentena las mujeres, o sea, las peluquerías, imagínate cómo van a estar. Ya, pero ya, imagínate las mujeres normalmente que obviamente tienen el pelo lacio, pero imagínate, Claro, imagínate mi mamá, la mocha, tú sabes, la negra la negra mocha, imagínate, ¡paz! Madre, la negra, Paolo, está con un problema, la negra no sé si pasarse el trinche, pasarse un rastrillo, que le está quedando atrancado, dice, por el medio del camino, están preocupados, dice, con una pelea de gatos en la cabeza de esas negras. Oye, Los que ya ratones, mucho tiempo, gatos. pe. Claro, son 4, ¿cuánto van? 4 semanas ya, 3 semanas. No, ya va un mes, ¿no? Ya un mes, un mes sin crema, esas negras, un mes sin cremas. Imagínate cómo está esa cabeza. Y con agüita nomás no pasa el peine, con agua nomás esa cabeza no pasa el peine. Su ladrillo le tienen que meter para plancharlo, peón. Tienen que plancharlo bien, peón, tienen que plancharlo bien. O Foca, ¿te acuerdas también cuando... Cuéntame la anécdota de Exa, cuando quiso parar la bola y se le metió. Payaso, pe. La gente no lo conoce, Exa Rosales. Exa Rosales es un compañero de nosotros en nuestra promoción, 84. No, sí, la gente sí lo conoce. Sí, Exa Rosales es una figura, la verdad es un figurón, pe. Esa es la verdad, la realidad, compadre, que es un figurón, Exa Rosales. Entonces, nosotros estábamos ganando, creo 2-1, ¿no? Estábamos ganando. Sí, no, creo que más, ¿ah? Ya 2-1, 3-1, no sé cómo es el 3-1, partido. sí. Él, por menospreciar al equipo rival, agarró y en una jugada le dio el pase al central y la paró en el arco, la paró y se sentó en la pelota así y tomaba como tomando un café, imitando como si estuviera tomando un café, así se sentó en la pelota así todo agrandado. Agrandado. ¿Y cómo es Dios? Que Dios castiga por menospreciar al rival contrario. A la siguiente jugada le vuelven a dar el mismo pase, igualito, y la quiso parar igual y se le metió al arco. Gol, le metieron una tanda, autogol por payaso. Por agrandado. Por figura. Hasta que el entrenador se lo quería comer, seguro. El profe se lo quería comer por soberbio, eso le pasó por soberbio. Muy agrandado. ¿Cómo se va a sentar a tomar un café en la cancha? Payaso, no, demasiado. Muy chistoso mi primo, muy chistoso. Demasiado. Quiso hacer ya una de más. Quiso Demasiado. hacer una de más. Chistoso, chistoso. Ahora está subiendo sus goles de tiro libre. Le he visto, le pega. ¿Has visto? No sabía que le pegaba tiros libres, sí. Patea Ahí tiro en libre. el grupo manda sus goles de tiros libres. No, yo me salí del grupo, ya me estoy cansado de ver lo que sube. Hombre. No, está agrandado. No lo aguanto, Alexa, ya. Ha salido mejor arquero, creo, ¿no? Del campeonato. Ah, no sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Creo que sí. Porque el último partido creo que le ganaron a la U, ¿no? ¿O no? Puta, no sé nada, Exa. Sí, creo que le ganaron a la U y que Exa había sido la figura del partido, algo así. ¿En serio? Algo así vi. Lo que pasa es que en el grupo mandan todo, pues, las noticias, así, cuando... En el grupo de la categoría 84. No he visto. Ahí. Voy a chequear, pero no he visto nada. Oh, ¿y qué sabe de mi primo? Gusanito de maracuyá, no sé nada de nada. No, se ha calentado. Yo no quiero hablar de mi primo, compadre. El otro día me ha escrito, primo, ¿qué Sí, haces? a mí también a mí también. Así es. Yo no quiero hablar de mi primo, yo ya no Yo quiero hablar tampoco de nada, no. Yo ya no voy a hablar nada de mi primo Luchito Avícola, más bien le mando un saludo. Yo sé que él no está viendo, Yo también, le mando un abrazo a mi primo. Un abrazo, un beso a mi primo Luchito Advíncula. Yo sé Porque que el no está otro día viendo. me ha escrito, primo, ¿Qué te dijo? así es. Me van a poner al centro así. Ya, primito, yo paro, me puso, yo paro, Sí, Yo le sí, dije, sí, primito, yo lo único que he dicho es que tú estás haciendo miradas sexys últimamente. No, y yo lo único que te pregunté a ti, tú me comentaste que habías puesto uno de tus caballos, Rayo. El Rayo Advíncula. Pero yo le dije a mi primo, Por eso, exactamente. Y yo no entiendo cuál es el problema.
No entiendo. No, mi primo no quería, pero ya pues, tiene que aceptar nomás, mi primo. Yo le puse, yo quería que mi caballo sea tan rápido como es él. Se disfuerza a veces, pues se disfuerza también. Se disfuerza, mi primito. Lo entiendo, mi Se primo. disfuerza un poquito, mi primito. Sí, Ahora, sí. últimamente lo veo en todos los comerciales, por eso se disfuerza un poquito. Y eso es lo malo, eso es lo malo. Eso es lo malo. Ay. Y, Ojoca, ¿te acuerdas que tenías tu chimpune feo, lo habías pintado de blanco? Escúchame, justo y le hoy habías día- puesto una lengua de chimpunes Adidas. Oh, escúchame, justo hoy día me mandaron una foto, ahí tengo la foto con los chimpunes Febo que lo había pintado con Griffin. Justo tengo la foto. La foca, Compadre, cuando esos chimpunes tenían toda la punta rota, compadre. hermano, ¿de dónde Michi si no hay gato? ¿De dónde Michi iba a sacar si no hay gato? ¿De dónde Michi? Foca. Pero tú que tenías que pintar esos chimpunes, compadre. Escúchame, lo que pasa que en esos momentos estaba de moda los chimpunes blancos, entonces ya tú sabes, ¿no me entiendes? No había. Era rareza ver chimpunes blancos. Claro, era rareza. Pero lo único malo que cada vez que yo pateaba, se salía todo el Griffin. Uh-huh. Eso era lo único malo, pero de ahí quedaron bonitos. Puta madre. No, negro, no tenías que hacer eso, pesado. Yo también tenía con mi chimpune feo. Y de ahí ya me fueron regalando. Chimpunes feo. No, comencé con mi chimpune feo. Cuando yo te conocí a ti. Escucha, pero después de escuchar. No te quiero escuchar. Escúchame tú a mí. Yo cuando te he conocido a ti, tú Ya, tenías pero más conocido, más grande. Yo cuando yo tenía 5 años, me Ahora regalaron mis primeros chimpunes feos. Ya. Y yo me los ponía para jugar en el barrio. Y ya cuando fui a jugar en un equipo de barrio, ahí yo jugaba en asfalto, jugaba con chimpunes, imagínate, compadre. ¿En serio? Sí, me ponía, pues, compadre, yo me quería agrandar también un poquito. Meterle todo de chocolate jugando en el barrio. Y de ahí cuando he pasado a un equipo de barrio a jugar en grama, en gras, ahí hasta que los cocos estaban más desgastados, que de ahí ya me han comprado otro. Igual, yo y también. De ahí poco a poco ya me fueron regalando, pues como tenía a mi hermano, ya por ahí que se iba en un viaje y me compraba. Claro, pero de ahí, o sea, primero... Pero yo me acuerdo cuando yo llegué a Alianza, ya tu hermano obviamente ya jugaba, ya era conocido. Por eso te digo. Conocido. Y yo te veía con los chimpunes, los de Adora nuevecitos, los últimos. Los de los rojos. Eso me lo dio todo el mundo quería tener esos chimpunes. Claro, pero eso me lo regaló porque ya habíamos pasado a la final, pues. Claro. Y ahí con esos chimpunes le metí 2 pepas a Cristal en la final, ¿te acuerdas? Claro, por eso te digo, yo me acuerdo por que eso, pues, chimpunes. Por eso. Y los azules también llegaste a tener, ¿sí o no? ¿Cuál azules? Los de Adora, esos que estaban de moda en esos tiempos. No, solo he tenido los rojos. Los rojos, ¿no? Y de ahí lo que nos daban en Alianza, que eran los penaltis, ¿te acuerdas? Penalti. Una lenguaza. Sí, sacabas una lenguaza. Que como regalaron bastante. No regalaron, los daban para usarlos, ¿no? No, nos daban solamente para los partidos y no los quitaban. Para los partidos, sí. Para que esos tiempos, ¿no? Compadre, ¿tú alguna vez has tenido oportunidad de ir a la U? ¿A la U? Sí. ¿No? A la U, ¿no? A Cristal. ¿A Cristal? A Cristal, sí. Cristal, sí, porque me quería, pero como mi hermano jugaba ahí. Ya. Ahí le decían siempre, trae a tu hermano acá, trae a tu hermano aquí. Ya, pero no, nunca quisiste tu familia. O sea, mi mamá en ese tiempo, como estaba mi hermano en Cristal, lo veía como que ya, pues más cómodo para yo, no, o sea, tener a alguien ahí, ¿no? Claro. Pero, o sea, para mí era más complicado porque yo vivía en Chorrillos y también a veces tenía que irme de Chorrillos hasta la Florida, muy lejos. Sí. Y nada, pues yo siempre fui al hincha de Alianza también y no... Sí, yo también me acuerdo cuando... Pero sí tuve la oportunidad de ir a Cristal. Ir a Cristal. Madre, lo de Alianza, te imaginas ya. Yo también fui a la U, yo sí fui a la U a entrenar.
pero fui con un amigo hace chibolo también. Fui, pero me cobraron la camiseta. ¿Te acuerdas ese tiempo? Sabían el club de madres que cobraban las camisetas, los buzos. Y Sí, ¿no? claro, cobraban todo. Y en ese tiempo yo estaba chirrán, estaba, pero buenísimo, ¿me entiendes? Entonces yo... ¿Pero qué? Si no te cobraban, ¿te hubieses quedado ahí? Pucha, yo creo que sí, pero Claro. me cobraron todo, hasta el agua me cobraron ahí, ¿no? Padre, yo le dije, señor, usted no, y ya, encima yo vivo hasta con mis zapatos de colegio. Yo le dije, señora, ¿usted no ve con qué zapato estoy viniendo? He venido para entrenar con esos He venido zapatos. para entrenar hasta con los zapatos de colegio, señor, y usted me está cobrando un bus, un polo. No, hermano, no había, no tenía, la gente pensé que no se daba cuenta. Claro. Y tenía la cabeza que parecía un pucho de cigarro apretada. Sí, Foca, qué abusivo. Sí, claro, que ahí no había ni para el corte. Qué abusivo, Sambo, de Sí, verdad. sí, Estaba sí, con sí. esa cabeza. Qué abusivo. Hasta Alianza llegaste así, ¿ah? Y te metiste varios viajes con esa cabeza, compadre. Sí, ¿y con qué me iba a cortar? No, pero ya en Alianza ya tenías ya rompías el chanchito, pesábamos. No, si en Alianza, cuando recién llegué a Alianza, uno me casqué, me pagaban un sueldo, no. Cuando yo recién llegué a Alianza Chibolo, o sea, acuérdate que me hicieron un cambio con un jugador, Gulete Reyes. Hicieron un cambio y le pagaron una plata al Muni, pero así algo, creo que en ese tiempo fueron que $8,000. A mí me compraron por $8,000 y un cambio de un jugador. Pero a mí no, nada, solamente sí, lo que sí Alianza me apoyó fue con el departamento. Obviamente me sacó de Vía El Salvador, pues, ¿no? Porque mi barrio era como que medio complicado. No, pero... Oye, yo sí fui a... Yo no, o sea, tuve la oportunidad de quedarme en Cristal, pero no, al final me quedé en Alianza, ¿no? Su madre, No yo también cuando fui a Alianza... ¿Te acuerdas que disputamos esa... Yo jugaba por el equipo América, tú jugabas por el San Agustín. San Agustín, sí, verdad, mucha gente no sabe eso también, que yo jugaba en el San Agustín, para el colegio San Agustín, y tú jugaste para el equipo América. Y nos ganaron, creo, ¿no? Con el profe Nervi. Con el profe Nervi, 2-2, ¿no? Claro. Sí, pero escúchame, pero mi sí, equipo claro. era bueno, mi equipo teníamos buen equipo. Sí. Y yo me acuerdo que yo jugaba para el San Agustín, ¿verdad? Yo jugué 2 campeonatos para el colegio San Agustín. Sí, yo me acuerdo, sí, pues no me vas. Con Quintana, ¿te acuerdas? El chibolo Quintana, ¿te acuerdas? Quintana también jugaba en San Agustín, que jugaba en Cristal, Quintana. Quintana, ¿pero no te acuerdas de Quintana? Jugaba en Cristal. Claro, que juega en Cristal. Él también estaba en San Agustín conmigo, claro. Jugaba en el colegio San Agustín. Pero no les dieron beca, nada. Ahí. No, fuimos a jugar nomás. No, yo jugaba para el América, agropecuaria, bro. De ahí en la agraria entrenábamos, en la universidad agraria entrenábamos. Qué chévere, a mí me gustó esa época de chibolo en el San Agustín. Bueno, buen campeonato. Sí, Buen campeonato. Chévere, bonito, bien organizado. No sé si hay hasta el día de hoy, ya creo que ya no hay, ¿no? No, creo que ya no, Creo que ya no hay, ya. Pero ese campeonato también me encantaba. Sí. Madre. ¿Y qué más? A ver, compadre, mira, he hecho hasta mi tarea. Tengo unas preguntas ahí, pero... Foca, ¿has hablado con mi compadre Cucurucho? Sí, mi compadre está con el tema de la ONG, le está yendo muy bien. Obviamente ahorita está el tema un poco parado por lo que está pasando. Mi compadre está con el tema de la ONG que tiene. Ajá. ¿Y ahí? Y ya pues hemos hablado hoy un rato un poco. Ahí tengo, mira, escúchame, te voy a hacer una pregunta. Tú sabes que hoy día yo soy periodista, ¿entiendes? Hoy día soy el Ejalder Godos soy hoy día, el Ejalder Godos. Mi tío Moscafrita soy hoy día, mi tío Moscafrita. A ver, compadre, acá lo tengo hasta apuntado. ¿Cuál fue el jugador que te inspiró siempre en el fútbol? ¿Que me inspiró? Sí, que te inspiró en el fútbol. Es un jugador que tú has dicho, tipo, puta, quiero llegar a ser como este. Ronaldo Fenómeno.
Lo que pasa es que mi papá desde chiquito siempre me hacía ver muchos videos de fútbol. ¿Ya? ¿Ya? Y cuando estaba con él, que era por la tarde, porque pasaba todo el día con mi papá, me llevaba a entrenar y de ahí me iba a su casa, me hacía ver. De ahí me quedaba, había días que me quedaba con él y también me hacía ver muchos videos. Y Hoy está ese Roberto, saludos para ese Roberto. ¿Estás Ceciño? ¿Estás Ceciño? Ceciño, está Ceciño ese Roberto. Fala C, fala fera, saudade fera, Craques de craques, craques de craques. saudade ferinha. Você tá rico, por eso no liga para los amigos, né? Es mismo. Ó, Ferinha, preciso falar contigo, hein? Felipe Santana también está ahí, mi parcero. Un abrazo, mi hermano. La otra, hermano. ¿Qué recuerdos tienes de la selección sub-17? Selección sub-17 con Chalaca. Con mi compadre Chalaca González, el Pato Cabanillas, Tengo varias anécdotas. Luchito Salvana, El Pato Cabanilla, el profe Zurdo. el profe Zurdo, Zurdo Aliaga. Zurdo Aliaga. Claro. Conejo, tu escuchas. Hola, viejo. No te fue criado, pecado. No te fue criado. Basura, lo mandabas a comprar. Anda a comprar caldo de gallina para la... Lo agarraba Te es muy basura. o cállate la boca. Tú lo mandabas a comprar conejo para quedarte con él. No seas malcriado, que la gente que va a pensar, no, que eres malcriado. Saludos para mi conejo. Conejillo. Oh, no, el otro día me escribió. Me está cagando de risa con del video que ha hecho con la Fox. ¿Qué video? Le digo, es en vivo. Yo no sé cómo funciona esa huevada. Ay, puta madre. Conejo da risa, muy chistoso, conejillo. Ay, ¿a qué me dijiste? Lo que te pregunté, ¿qué recuerdos tienes con la sub-17? No me respondió ni mierda. Foca. Oh, no sé, escúchame, pero no escúchame. Deja de estar lanzando esas cosas que ahí va a haber problemas, ¿me entiendes? Ya, vamos a cambiar de pregunta mejor. Estás hablando hueva. Malcriado, güey, te lo juro. La gente no ha entendido, pero ya, yo ya sé a lo que te refieres, malcriado de miércoles. Ya, vamos a pasar a otra pregunta. ¿Qué piensas del proyecto de nuestro hermano Roberto Guisasola con su ONG en apoyar a los niños sin recursos? No, la acción de Cucurucho y esa y la forma de la que está conformando su ONG, ¿no? Me parece importante. Es una acción, una obra que en realidad no muchos la consiguen hacer y creo que él lo que está haciendo es importante porque también abrirle el camino a varios chicos que en realidad necesitan, ¿no? Más aún con las condiciones que tienen, porque seguramente en los barrios más pobres están los mejores jugadores, seguramente. Y estos chicos necesitan de que los padres estén apoyándolos, necesitan que su entorno sea limpio para que los chicos puedan seguir creciendo y después vengan los frutos, ¿no? Claro, obviamente. Y es lo que nosotros, bueno, muchos de los jugadores hemos pasado, pues, ¿no? Venimos de abajo y obviamente, gracias a esas personas, a ese entorno que hemos tenido, como en nuestro caso, con Constantino, gente que nos ha apoyado mucho, Fernando Fara. Sí, pero también hemos tenido a nuestros padres también, que son... Exactamente, el arquitecto, el ingeniero Carlos Flores, todos los que en algún momento nos han apoyado, de verdad estamos bastante agradecidos. Y obviamente, pues, infaltable nuestros padres, pues, ¿no? Que son la base para que obviamente... Yo creo que es lo más importante, ¿no? Creo que si los padres no incentivan a sus hijos, no le dan ese apoyo y ese cariño también, ¿no? Porque obviamente, o sea, mis papás siempre me tenían, hay que darle a la pelota, o sea,
y nosotros te acompañamos a que juegues fútbol, a que hagas lo que más te gusta, pero también no te descuides de tus estudios. Claro. Porque también es importante, ¿no? Porque uno nunca sabe, ¿no? Porque al final quien va a decidir quién sigue una carrera eres tú mismo, ¿no? Que te vas a inclinar por lo que más te gusta, por lo que más quieres hacer, ¿no? Exactamente. Bueno, compadre, la siguiente. A ver. ¿Cuál es la travesura más loca que hiciste como futbolista? ¿Travesura? No, yo no hago travesuras, foca. Estás loco, yo no hago travesuras. No hago travesuras. En una concentración con un amigo. En una concentración. Sí, ¿a quién has jodido a alguien? ¿Te has portado mal con alguien? No. Lo que pasa es que en concentración es difícil hacer algo porque obviamente estás pensando en el partido que tienes al día siguiente. Aunque no has jodido así en la concentración, nunca no te ha pasado. Joder en la concentración, tirarle un galletazo a... Joder, nosotros, o sea, cuando nos juntamos nosotros. Por eso te digo, pues, o sea, cagarnos de risa un rato. Exactamente. O sea, cuando le metaste la madre a mi tío acá. Cállate la boca, hermano. Cállate la boca. Tú eres bien falta, tú eres bien falta, compadre, te lo juro. O con que no se puede hacer nada. O cancelar el en vivo, compadre, y va a estar lanzando así. Oh, qué mal criado, güey. Te lo juro, qué mal criado, güey, compadre, te lo juro. Tú me estás preguntando, pe. Pero el tío K7 fue porque ya, pe, ¿me entiendes? Fue un roche, compadre. Le dijiste, mierda, le dijiste a mi tío K7. Cállate la boca, compadre, cállate la boca. Oye, mi tío Santi estaba tranquilo y por la voz, le dijiste ese día, güey. No, lo que pasa es que el tío Santi estaba con sus tragamonedas encima, ¿me entiendes? No estaba con sus tragamonedas. Estaba con sus tragos, el tío. Mi tío Santi estaba bien peinadito y oye, mira, ¿tú qué? ¿Te crees Claudio Pizarro? Le dijiste. No, es que también el tío, acuérdate que el tío me vino a hablar como español. Joder, tío, me compró un Mini Cooper. Oh, foca, eres malo, bo. No, pobre mi tío K7, bo. No. Ya, esas travesuras. Oh, no, a mí no me floré, pe, ya. Florea a la gente, esa travesura, anda para allá, chistoso. Oh, compadre, ese día, acuérdate de ese día. ¿Qué comenzaste a hacer? Comenzaste a orinar a la gente. Cállate, no seas malcriado, compadre. No seas malcriado, Dios mío. No seas malcriado. Porque tú eres basura, ¿verdad? No seas malcriado. Eres malcriado tú, Escucha, mira, también me pregunta, compadre, he hecho mi tarea por la pura, ¿no? Acuérdate que soy el dejar de gozo hoy día, yo soy el que te hago la pregunta. Tú responde, pero con respeto al periodista, ¿ya? Con respeto al periodista. Ay, qué chica. Ya, me cagaste ya. A ver, aquí te lo voy a poner un poquito difícil. ¿Quién crees que sea el siguiente 9 de la selección peruana cuando ya tú no estés? ¿Quién cree que va a ser tu sucesor? Paolo Guerrero. Mi sucesor, ¿no? O sea, uno nunca sabe. O sea, nada, compadre, tú respóndeme las cosas como son. No, yo creo que hay buenos jugadores, o sea, yo creo ya, que... respóndeme, ¿tú quién crees? Yo creo que hoy en día tenemos grandes jugadores, buenos jugadores. Poco floro. No, poco floro. O sea, obviamente han demostrado que tienen una capacidad grande, pero obviamente, claro, cuando... La valla está muy alta, compadre. No, que vaya alta. Yo creo que sí, no se llama compromiso, se llama o sea, uno tiene que cargar. ¿Sabes cómo se llama eso? Tienes que meter goles como mierda. No, imbécil. No, yo creo que se llama eso. Tienes que meter goles como yo creo que hay varios delanteros que cuando no estemos seguramente van a poder jugar sin problemas, pero obviamente cuando lleguen, porque obviamente lo demuestran en sus equipos.
¿no? Pero cuando llegan a la selección tienen que cargar con todo lo que existe con el esa ambiente. mochila, No, sí, ¿qué compadre, mochila? claro. ¿Qué Escúchame, mochila? a mí me No, gusta no, que las mochila, cosas me sin las digas presión, claro, hermano, sin presión, mucho sin presión. preámbulo. No, sin mucho presión, preámbulo, hermano, ¿qué te está pasando? No. Sin mucho Sin presión a preámbulo, nada, carajo. Boca, de verdad, weón, sin presión a nada, porque obviamente la camiseta de la selección no juega cualquiera, y los que lleguen a jugar, que obviamente hay por en el caso de Ruiz Díaz y en el caso de Beto, por ejemplo, que también está vigente. Gimnasio ahorita, Beto está preparándose, mi compadre está que se prepara. Y de ahí, bueno, todos los chicos que vienen ahí, ¿no? Que el otro día hemos estado hablando, ¿no? En el caso de Olivares, Cela, ¿no? Que son los 999, ¿no? Claro. Tienen que saber que la camiseta de la selección no es para cualquiera, y que si son llamados para jugar, ellos tienen que saber que tienen que dar más de lo que daban sus equipos, ¿no? Esa es la verdad. O sea, yo creo que no necesitan hacer goles. Yo creo que matándose en la cancha por la selección. Creo que eso es lo más importante. O sea, pensar al campo que tienen que dar la vida dentro de la selección. No, pero escúchame, pero hay que compadre, pero hay que ser consciente que, quieras o no quieras, obviamente un delantero 9, obviamente está destinado para hacer goles, y obviamente pero juega solo, pero eso es lo que, o sea, obviamente si tiene la chance de hacer los goles, por eso te digo, pero obviamente es normal que después de Paolo Guerrero, obviamente la persona que siga va a cargar con ese peso de que obviamente tiene que llegar a la selección a hacer goles. No sé si sea un peso, pero obviamente va a tener que hacer goles, ¿me entiendes? Eso es lo que yo pienso. Es que obvio, va a tener que hacer goles, porque obviamente el delantero está destinado a hacer goles, ¿no? Exactamente. Pero no necesariamente tiene que hacerlo, llegar con esa presión que puta, si ahora yo estoy de 9, yo tengo que hacer los goles. No. Entregarse, yo creo que lo más importante es la entrega hacia el obviamente, aparte de la entrega, obviamente, pero obviamente es sumamente importante para un 9, obviamente. Conejo me está escribiendo. Me mandaba a comprar caldo de gallina. No seas malcriado. Señores y señoras, voy a cortar este live porque este chico está muy malcriado. Foca, estoy bien malo. Estamos haciendo una entrevista seria y ya empieza ya. Eres bien malo con Conejo. O sea, voy a echarme... eres bien malo con Conejo, compadre. De verdad. Con mi compadre Conejillo. Ya, ¿qué más? Déjame ver mi lista que he hecho, compadre. A ver, ya algo de la selección. ¿Quiénes son los jugadores que crees tú que son los más jodidos en la selección? Mencióname a 3 que son pesados, cargosos, que no los soportas. El primero, Carrillo es el segundo. Pesado y Cuevita. Sí, son más pesados, bueno, joden como... De ahí viene Yosimar, de ahí viene Advíncula. ¿Quién más? O sea, pesados. Sí, que son chatos pa' carajo. Renato. Renato es tranquilo. Ya, pero es pesado también a veces. A veces es pesado. Sí, a veces pesado de cabeza de otro mundo, sí, a veces. Después, ¿qué más? Tronquillo es tranquilo. Trauco es tranquilo. Ni habla Tronquillo, ¿sí? Trauco es tranquilo. ¿El Orejas? No, Orejas es tranquilazo, Orejas ni habla, con la cara de cojudito no habla nada. Ay, sí, ya lo tengo volteado ya. Ya, vamos a ver la siguiente pregunta. Perdón. ¿Qué se siente ser admirado y reconocido en todo el mundo? ¿Qué siente, compadre, ser reconocido y admirado en todo el mundo? No pienso eso. No estoy pensando, o sea, no te podría dar una definición, porque obviamente no lo pienso, no es algo que yo lo tengo y digo, no, puta, sí, no, por lo menos yo no me doy cuenta. Pero cuando vas a otros países lo sientes, O sea, de hecho sí voy cuando
o sea, he estado, por ejemplo, en Los Ángeles, no me esperaba que, o sea, que haya personas que me reconozcan. Claro, que sientes el cariño de la gente. Y dije, puta, no puede ser posible, no. Y me llamaban y me decían, oye, tú eres el de la selección de Perú. Sí, y por ahí que se olvidaban el nombre y de ahí al ratito, eres tal. Y ahí Claro. me veían una foto y digo, puta, bueno, o sea, o sea, es un momento que dices, bueno, no sé cómo explicártelo, porque no, como te digo, no me he puesto a pensar, no sé. Es una sensación como que dices, mira, hasta acá te conocen, bueno, o sea, Claro. bien, chévere, monstruo, ¿no? Hay un reconocimiento de por medio. Claro. Perfecto, compadre. Oye, ¿de dónde sacó esas preguntas? Te los han dicho, ¿no, coche? No, yo mismo me lo he cambiado. Es más, lo tengo acá, mira, mi otro teléfono. Más bien prepárate, que son como 50, compadre. A ver, tengo muchas, compadre. Te voy a... Nómbrame 3 jugadores calidosos que siempre te la dan redondita. 3 que tú creas que tengan todo el chocolate. Que te la den redondita. ¿De qué posición? Siempre. ¿Ah? ¿De qué posición? No, la posición que tú quieras, pero que 3 jugadores que siempre, cuando tú las querías, te la han dado redondita. Ahora, hoy en mi equipo, de Alessandro, Ya. dale, no, un crack de cracks. En mis equipos, ¿no? Sí, en tus equipos, en la selección, donde tú quieras. Tú elige. Me Tú gustó eres el jugar entrevistado. también con Van der Vaart también. Van der Vaart, claro. Estuviste en el Hamburgo con él, ¿no? Claro. Con Rafa, calidoso. Y quién más, así, pero así como que, o sea, un volante, ¿no? Porque tiene que ser volante, ¿no? Como claro, que tú quieras, el que tú quieras, que tú siempre te la he dado siempre, pero siempre redondita. O sea, 3. Es que tengo varios. Pero ya menciónalos, al que tú quieras. Ahorita. Redondita, pero ¿cómo? Para que definas. Yo te estoy hablando. Claro, obviamente que te la haga llegar redondita para que tú definas. O sea, que me está haciendo gol, hacer goles es dale. O sea, los pases que me ha puesto. Jackson cuando estuve en Corinthians también. Jackson es el sea, chapito, ¿no? El número 10. Son esos 10 maestros, pues, ¿no? Que claro. solamente te habilitan para que eso que le gusta organizar el juego, le gusta organizar claro, el juego, claro. va y ta, que le mete ta. Sí. Te falta uno, ¿no? No, pues 3. ¿Quién has dicho? De Alessandro, Jackson y Van der Vaart. Van der Vaart. ¿Y ahí, cuál es el gol más bonito que tú crees que has marcado? Más bonito sí. Que y yo después me vas a decir el más importante. Para mí, el más bonito y el más importante ya fue uno. O sea, obviamente los de títulos, cuando conseguí títulos, fueron importantísimos, ¿no? Están marcados y van a ser marcados siempre por el resto de mi vida, ¿ya? Pero yo me quedo con uno que le hice a Oliver Kahn y le ganamos al Bayern 2-1 en su cancha, en el Allianz Arena. Porque fue ¿sabes? Es que fue con la pierna izquierda. ¿Entiendes? Y se la puse al ángulo, arriba. No te creo. Sí, no me acuerdo. Bon. Sí, te juro. El 1-1 fue de Rafa Van der Vaart. Ya. Y el mío fue el del triunfo, o el mío fue el 1-1 y de ahí fue el de Rafa. Pero le ganamos al Bayern 2-1 en el Allianz Arena. Y ese fue para mí el gol como que, o sea hacerle el gol a el más bonito y el más importante también en tu carrera, ¿tú piensas?
Pero obviamente nosotros están, o sea, los goles de título, por ejemplo, el que hice con Corinthians en el Mundial de Clubes, Exactamente, eso es lo que te iba a obviamente preguntar. fue para mí, fue uno de los mejores, o sea, para mí fue, o sea, va a quedar por el resto de mi vida grabado, ¿no? Porque fue especial, fue un momento lindo, fue un momento que como que conseguí el objetivo que yo quería. Claro. ¿Entiendes? Pero yo te digo, el gol más bonito y como que fue el más importante porque obviamente yo salí del Bayern, ¿mañas? Claro. Y, o sea, salí del Bayern y de ahí me fui a otro equipo y de ahí ganarle al Bayern en su cancha, al Bayern, ¿no? No es cualquier equipo. Hacerle gol a Oliver Kahn y con la izquierda, Claro. como que, o sea, no sé, fue un gol de Dios para mí. Claro. Un gol que Dios me lo hizo Que hacer. siempre lo vas a recordar. Sí, porque, o sea, siento que Dios me lo dio. Por lo que es un gol de Dios, o sea, como que Dios lo hizo. Porque, o sea, yo pateé y dije, o sea, Dios llevó la pelota ahí, porque, o sea, con la izquierda, mano, ponerla ahí al ángulo. Con la izquierda, o sea, sí, o sea, fue un gol que Dios me lo dio. Dios me lo dio. Yo no me acuerdo mucho de gol, pero sí, yo me acuerdo del partido del Chelsea. Ah, sí, puede ser de Champa, pero gol es gol. Así me están claro, Champa. Champa lo que sea, pero Champa, dio los 3 puntos, dio la victoria. victoria. ¿Sabes cómo celebro, no? De Champa, ¿sabes cómo me tiro, pero de cabeza? Así es, no, y fue a Oliver Kahn. O sea, no. Claro, por eso te digo. ¿Entiendes? Fue a Oli. Para mí fue ese gol fue. A mí, o sea, yo hasta el día siempre lo voy a recordar, ¿no? Claro. A ver, ahí tengo un par más. ¿Por qué le pusiste el rayo advíncula a tu caballo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era así morenito, sambo, ¿no? Ya, era caballo negrito. ¿Cómo? Y porque sé que va a ser muy rápido, sé que va a ser bueno. Sé que va a ser bueno ese caballo, porque tiene un buen cruce, un buen pedigrí, para que más o menos entienda la gente. Un buen pedigrí. Y yo espero, ¿no? Porque obviamente todo eso lo de los caballos es suerte también. Pero tiene un buen pedigrí y yo creo, me tinca que va a ser bueno. ¿Hace cuánto te creció así la afición por los caballos? ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos como a los 16, 17. Mi papá desde muy chico me llevaba al hipódromo. Yo me aburría en el hipódromo, yo no le veía ningún sentido. Y mi papá, o sea, me la pasaba la tarde toda viendo las carreras, pero yo me iba a jugar a otros lados, me iba a los juegos, no le prestaba la atención a las carreras, solamente cuando los caballitos salían me ponía a ver y nada más, pero ya las apuestas y ver las carreras no. No, o sea, cuando salían a la presentación, salen al counter, se llama el counter, salen al counter para ser presentados y ahí los veía, ¿no? Porque obviamente son animalitos lindos, pero de ahí me iba a jugar, o sea, no veía las carreras. Y mi papá sí, pues no veía las carreras, él apostaba y yo como que no le prestaba mucha atención. Ya conforme fui creciendo, ya lo veía a mi papá más metido, iba con mi papá al hipódromo, ya lo veía que apostaba, ya le comencé a agarrar un poco de gusto, hasta que yo lo molestaba a mi papá. Yo le decía a mi papá, papi, hay que comprar uno. Mi papá, no, Paolo, mi papá es muy radical, es muy tranquilo para eso. Vamos con calma, voy a hablar. Primero me decía, no, Paolo, todavía no es momento. Pero papá, yo me desesperaba porque obviamente, o sea, ir al hipódromo y no tener caballo, o sea, para mí no hacía sentido. Claro. Pucha, entonces le decía, papi, vamos a comprar uno. Me decía, no, vamos con calma. Siempre me tenía así, y era, o sea, como yo ya iba al hipódromo con él, queríamos tener alguna sensación que diga, puta, mi caballo tiene que ganar, vamos, ¿no? Tú sabes que somos bien competitivos, ¿no? Claro. Entonces, un año me acuerdo que fui al hipódromo de mi papá y le digo, papi, ya es hora de comprar un hito, no sé cuánto. Y mi papá me dice, déjame hablar con un preparador para ver si es momento, vamos a ver qué es lo que hay ahí ahora en los remates para ver si se puede comprar uno.
Hasta que agarré, fuimos a un remate, le dieron el dato a mi papá que se iban a rematar tanto tal caballos. Y compramos dos. Me acuerdo que compramos a Dilange, y compramos a Cuba G, ¿no? Y yo les puse el nombre de mis perritos que tenía en ese tiempo. Mi perrito, claro, Dilange y Cuba G eran mis dos primeros. Compré tres, sino que una me vino media mal y lo tuve que devolver. Estaba con una lesión, creo que había pateado una pared y se había lesionado el caballo. ¿Ese no era Gusanito? Yo te dije. y ya, pues entonces se lesionó. Justo en el remate creo que pateó una puerta o una pared y se lesionó. Entonces cuando lo sacaron, le hicieron, bueno, yo lo compré, ¿no? O sea, ganamos el remate y le fueron a hacer los exámenes y tenía un problema grave. Así que y yo les puse Cuba G y Dilange. Yo tenía un caballo que se llamaba Dylan, un perro. Yo les puse el nombre de mis perros a los caballos. ¿Sí? Y Dylan, tenía un perrito Dylan, era un Stafford, le puse Dylan, y tenía una perrita que le puse Cuba. Yo también tenía mi perrita, Laika se llamaba. ¿Ah, sí? Estaba más y está tuerto el desgraciado. Sí, no, a mí me gustan los animales, pero ya bueno, en ese tiempo tenía a Cuba G, bueno, a Cuba y a Dylan. Cuando compré los caballos decidí ponerle el mismo nombre, sino que cuando ya está registrado un nombre, Dylan y Cuba, ya no le puedes poner el mismo. Cuando un caballo ya está registrado con ese nombre, ya no le puedes poner el mismo. Entonces decidimos que lo llamen Dilange con la G, ¿no? Porque era Dylan G, que la gente lo acabó llamando en el hipódromo Dilange. Y Cuba G, o sea, Cuba Guerrero, y la gente la acabó llamando Cuba G, ¿no? ¿Y cómo te fue con esos caballos? Muy bien. O sea, Cuba G era una crack. Se ganó, creo que 3, 4 clásicos importantísimos. Y Dilange muy bien también. O sea, obviamente era más, la yegua era mejor que el caballo, porque, bueno, ganó clásicos importantes en Perú. Y así, bueno, nació y fui comprando, todos los años fui comprando, y ahora ya, hoy día en día aquí en Brasil tengo 6, voy a tener gran cantidad de caballos, ya ahora se han sumado algunos más, y en Perú tengo 3 que van a correr este año. Y uno de ellos es el Rayo Advíncula. El Rayo Advíncula, buen Rayo nombre. Advíncula. Yo también tengo el hipódromo ahí, en Vía Salvador tuve el mío, tuve 3 pollos y 4 patos. No, eso no es lo mío, eso no es lo mío. Tu corral. Foca, hay que comprar un caballito. No, eso no es lo mío, yo no me voy a meter en esas cosas, que no, eso no es lo mío, no es lo mío. Yo, mi pollo sí tengo como 4 patos tenía. Que la nena Charo los corretea para llevarlo a la olla. Cuando no había, le metí unos cabes de esos patos. La nena quería patearlos como sea. Zambrano, Marco, el chiste no es para ti, por si acaso, Zambrano. Foca. O sea, no tienes perritos, por ejemplo. No, tenía uno, la Laika, en Villa Salvador. Pero ¿Qué raza era? Era Chusquibiri. No, era del pueblo, era del barrio, Chusquibiri nomás. Sí, Chusquibiri nomás era, Chusquibiri nomás, estaba tuerto, mi compadre le decía, ven, se iba para la derecha, se iba para la izquierda, mi compadre no hacía caso. ¿No? Sí, si no veía de un ojo, mi compadre, estaba tuerto, estaba jodido. Tú sabes que a mí, bueno, esta historia no la saben, pero sabes que me mordió un perro, ¿no? ¿Dónde? Aquí en la boca.
No te creo. Mira. ¿Era Ay. cicatriz? ¿Ya? Me murió. No te creo, compadre. ¿Sí? Es que, compadre, yo quería bailar la lambada. Ah, quería meterle tu lambadita. Lo que pasa es que yo tenía un primo, era el perro de mi primo. ¿No? Yo El tenía perro 7 años. era el perro de tu primo. O sea, el perro. Era el perro de mi primo, sí. Sí. Yo tenía 7 años ¿Ya? y lo veía mi primo, pues, ¿no? Que obviamente en ese tiempo estaba de moda la lambada. Claro. Y mi primo siempre agarraba y pim, pum, pam. Ti, ni, 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 ni. Mi primo bailaba, pues, con su perro, ¿no? Compadre, el perro estaba comiendo. Y yo quise hacer esa gracia. Y pa, te metió un mordiscón. Compadre, lo único que me acuerdo es que ¡guau! Hizo así más ¡guau! Te cagó. Me agarró acá y encima me zamaqueó. ¡Ah! Ah, Rapidito. madre. Pa' que sangre, compadre. Me llevaron como Tupac Amaru, así con los brazos abiertos a la asistencia. Que quedaba unas 4 o 5 cuadras de mi casa. Imagínate, sangrando. ¿Quién es? ¿Quién es? La gente desesperada. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el Damián. Damián, puta, que ese huevón también para haciendo huevadas. Me decían Damián a mí, pues, compadre. Sí, Chiquito. sí. En mi barrio me decían Damián. Puta madre, sí, compadre, si me han dicho, tú eres más falta. La gente, No. mira, la gente, ¿verdad? Lo que pasa es que me gustaba jugar pelota. No, mira, Y a yo voy a veces- contar algo. compadre, Mira, espérate, ahí está. compadre. La gente, mira, Rafito, que está ahí, que no se pierde una. Y la gente Oye, que ese conoce a Rafito Pablo de Rafito, cerca, Rafito anda a dormir hoy. que la gente que conoce a Pablo de cerca, te juro, a ese hombre le dicen loco. Por si acaso les aviso que este hombre está loco, de verdad. Se le falta varias perras. Ah, foca, me decían Damián porque obviamente, o sea, yo era un gato techero. A veces la pelota se caía a la casa del vecino y yo era el que me trepaba. A veces le rompía las lunas a los vecinos. ¿Quién es? ¿Quién es? Damián, siempre era yo. Damián. Y así me quedé con esa chapa en el barrio. Oye, Damián, chupadero también, ¿no? Me gustaba chuparme el dedo. Sí, sí, esa yo sé, que te decían chupadero. Entre chupadedo y Damián. Sí, yo sé. Compadre, ya, otra pregunta. Esta te la voy a decir yo. Quiero que me digas 3 ídolos de los 3 equipos grandes del Perú. Alianza, obviamente, de Cristal y de la U. 3 ídolos. Pero escúchame, que yo haya visto jugar. Claro, que tú hayas visto o que te han comentado, por decirte. En mi caso, ídolos de Alianza, Teófilo Cubillas, César Cueto. Sí, pero tú no los has visto jugar, de foca. Yo, por ejemplo, ¿Yo qué? César Cueto, ¿a Cubillas lo he visto jugar? Obviamente, en videos. Ah, pero que tú lo hayas visto jugar en un estadio. Ah, no, pero obviamente que no, pero ya suficiente con los videos que vi, suficiente, ya no necesité ver más. No, pero es que la pregunta tiene que ser, porque obviamente, o sea, tú puedes decir, o sea, hoy en día, a ver, yo te hago una pregunta. A ver. ¿Quién es mejor? ¿O quién fue mejor? ¿O quién es mejor? No sé. Dímelo, dímelo. ¿Lionel Messi o Diego Maradona? Para mí Messi. ¿Pero por qué? ¿Tú viste jugar a Maradona o no lo viste? ¿Tú has visto videos? Lo he visto por video, pero para mí es más impresionante ver Messi. O sea, con todo lo que me han hablado de Maradona y lo que he visto en su video, me parece lo mejor de lo mejor. Pero para mí lo que ha hecho Messi en la actualidad no lo podría hacer cualquiera. Claro, Para mí, pero porque obviamente no estuviste en los tiempos. Imagínate hubiese estado en los tiempos cuando Maradona jugaba. Quizás tu opinión, o tu opinión sobre quién era mejor hubiese cambiado. pucha, no sé. No Claro, sé. Yo porque sé, por ejemplo hay muchas personas que vieron jugar a Maradona y que obviamente siguen diciendo que Maradona es mejor que Messi. O fue mejor que Messi, perdón. Sí, hay mucha gente pues que es más fan de Maradona, Fíjate. pero yo por lo que yo he visto y por lo que me han Claro, comentado. porque tú lo has visto jugar, pues, eso es a lo que me refiero. Claro, sí, claro. Pero ya bueno, Pero ya, tu pregunta como tú entonces quieras. tiene que ser más clara. Bueno, ya, los ídolos de la actualidad que tú has visto jugar no sé, en la U, en Cristal y en Alianza. Que yo haya visto jugar. Que tú hayas visto jugar, pues, no sé, en no sé, Waldir. Waldir Ya, por Alianza. claro. Goleador Que yo lo he histórico de visto Alianza. jugar, que yo lo he Ya. visto jugar y tú sabes que en esa época todos Eran no. hinchas de Waldir. Dentro y éramos fuera de la hinchas de cancha. Waldir. Dentro y fuera de la cancha yo soy hincha de Waldir. Dentro y fuera. Es el goleador histórico de Alianza Lima. Dentro y fuera, Waldir. Te adoro. De la U,
Carranza. No, pero son 3, Paolo. De Alianza 3, mencióname. Ah, de Alianza 3. Okay, de cada perdón, equipo 3. Era de cada equipo 1. Ya, bueno, de Alianza, Waldir, Claudio y... Pucha, que Alianza tenía buenos jugadores. Y el Churri Nostroza. O sea, yo te estoy hablando de los más representativos, ¿no? Claro. De los más representativos que como que en su momento fueron... Figuras. En su momento fueron figuras. Claro. De la U, Carranza, Martínez... Carranza, Martínez... ¿Ibáñez? A mí me gusta Ibáñez. Carranza, Martínez... Sí, el tío Ibáñez, sí. El tío Ibáñez. ¿Y de Cristal? Y de Cristal me acuerdo de Garay, que era un caudillo. Garay, un peladito era, ¿no? Un pelado, caudillo. El pelado Garay, ¿no? Caudillo, el Chorri. El Chorri. Y mi hermano, pues, ¿no? Y el Coyote Rivera. Mi causa. Que se mandó un golazo contra Racing. Racing. Que me acuerdo que le metió 3 dedales. Él no sabe cómo lo hizo también. Él no sabe esas cosas, cómo le metió esos 3 dedos cómo le metió esos juanetes de mi compadre Gusanito Maracuyá, él no sabe. Oye, increíble, ¿no? Los clásicos en esos tiempos, ¿te acuerdas? Paso, man. Eran increíbles, ¿no? Sí. Cómo moríamos por esos clásicos, a ver a Waldir, al Chorri, a Roberto Martínez, a Puma. ¿Sabes lo que yo más me acuerdo de esa época? Yo pichangueaba ya en la calle y me acuerdo, o sea, hasta antes del clásico, o sea, horas antes del clásico, ya no había ningún alma en la calle. Porque normalmente se jugaban los domingos, ¿te acuerdas? Claro. Compadre, no veías ningún alma, porque la gente estaba metida en su casa para ver el clásico. Sí, pues antes los clásicos... Yo me acuerdo porque obviamente yo jugaba, ¿no? Y de ahí veía, compadre, nada de gente en la calle, los micros vacíos. Puta, y el estadio lleno. Me acordaba de que va a ser el clásico. Claro, los estadios llenos, repleto. ¿Cómo es, no? Otros tiempos, pues. Sí, esos tiempos fueron, pero uff. Sí. ¿Con qué jugador de esos tiempos te hubiera gustado jugar? O sea, jugar al lado. ¿Con quién? Sí. Con todos, en realidad. O sea, yo me acuerdo de esa época y el fútbol, o sea, se veía divertido. Se veía divertido. Yo te estoy hablando de mi percepción fuera del campo, ¿no? Porque obviamente, como te digo, yo iba a ver mucho al Cristal por mi hermano. Yeah. Y se veía divertido, ¿no? El ambiente, o sea, el antes y después del partido, cómo se movía, la afición, cómo... Hasta ahorita lo seguimos viviendo cuando juega la selección, por ejemplo. Cómo la gente está nerviosa, vive el partido, ¿no? Y eso es lo más bonito del fútbol, ¿no? Que la gente vive, o sea, cuando un equipo está atacando, como que es lindo, es bonito, es un ambiente bonito, ¿no? ¿Qué más? Puta, a mí me motivaba bastante cuando estuve en la selección. Tú también estuviste cuando estábamos jugando, ¿te acuerdas? Cuando estaba Ñol, cuando estaba el Chorri, puta, qué calidad, Dios mío. Yo me acuerdo muchísimo de esos tiempos. Martín Hidalgo, el Cego Caballo. Sí, claro, tiempos buenos. Sí. Mucha gente calidosa, muchísima. A ver, déjame ver, ¿qué más hay? ¿Cuál es tu más grande miedo? Mi más grande miedo. Foca. No, creo...
No tengo. ¿No tienes? No tengo miedo. O sea, obviamente que se nos acabe el mundo. Que se Yo, nos acabe el compadre, mundo. ahorita llegó un meteoro ahí, compadre. No, o sea, lo digo en todo sentido, ¿no? O sea, para mí, mis papás son muy valiosos y tenerlos en vida es como que tengo que agradezco mucho a Dios por eso. Y tenerlos en vida para mí es tener vida. Claro. Y aparte te fortalece cada vez más. No, Estás siempre por eso con te digo, ellos. o sea, tener a mis papás, o sea, para mí es lo más, o sea, es mi vida. Claro. Pero los aviones, sí, sí le tienes temor, ¿no? Las turbulencias, esa guada. Turbulencias sí. Puta, yo también, puta madre, cuando hay turbulencia, Dios mío. No, qué feo. No, Qué pero obviamente yo me hago el fortachón, ¿no? ¿Me entiendes? Yo cuando hay turbulencia me hago como que el que no pasa nada, me pongo serio, inclino el cuerpo, no pasa nada. Pero ¿Tú juegas FIFA? ¿PlayStation? No. Yo estaba jugando hace un ratito con mis patas. ¿Sí? No, yo no entro. Mis hijos son viciosos de eso. Yo no entro. ¿No? No juego. No, yo sí juego. Es chévere. O sea, normalmente cuando estoy en competencia, sí, o sea, en campeonato, entrenando, eso no juego. No. Pero ahora que es la cuarentena, sí, pues se me ha dado por jugar. Tengo un grupo de patas que son gamers y juegan todo el tiempo. Mi hijo, Paolo, Adriano. Joder, ¿te acuerdas de Giacomo? Giacomo, el que trabaja con nosotros en la selección, en la selección. Le metí hoy día 3-1 y 5-0. No te creo. Y juega más o menos. Ya como estás viendo, ¿no? Discúlpame, brother, pero es que tenía que comentarlo. ¿En serio? ¿Con quién más juegas? Robbie. ¿Sabes que eres mi hijo, ¿Quién te para ganando? ¿Sabes que eres mi hijo? ¿Con quién más juegas, Tengo un grupo de amigos que son gamers, que juegan. Y ahí me han enseñado algunas cosas, porque yo, de verdad, del FIFA 20 jugué algunos partidos y me estaban ganando. Me ganaban porque es más difícil el FIFA 20. Call of Duty no juego mucho. Juego solamente FIFA. No, Call of Duty. Juego Yandil. He aprendido, Así que en un ratito te voy a jugar. ¿Ya? En un ratito te voy a jugar, ¿ya? Pues, ¿sabes? Yo no puedo enviciarme con eso. ¿Por qué? ¿No te gusta? Sí, no me gusta. Mi hijo, cuando te digo que el vicioso de esa vaina ha sido Adriano. Adriano, sí, está todo el día metido jugando esa vaina. Le encanta. Y bueno, y juego FIFA, ahora estoy jugando. Pero juego mucho PUBG, PUC. En el celular, eso de las guerritas, sí me has visto, que me dices, tú eres medio mongolito, que me dices, ¿te acuerdas? Cuando estoy me dices, tú eres medio baboso, ¿no? Tú me dices así, cuando estoy jugando, me has visto jugando. Tú me has dicho, imbécil. Compadre, tú como no mandes ahorita porque quieres pasar vergüenza delante de la gente, ¿o qué? Dile ya como que que va a pasar vergüenza ahí. Me acaba de mandar invitación ahorita para jugar una partida, imagínate. Está viendo. Dile a Zambrano que ya se vaya a dormir. Marco, Zambrano, ya estuvo bueno, causa, cuídate, un abrazo, que descanse. No, mejor es PUC que Free Fire. Free Fire no me gusta mucho. PUC es más real. Free Fire lo es todo, no, PUC es más chévere. Oye, tú me has visto jugando, Foca. No, sí, me has visto. A la hora de la cena que no íbamos. Y yo, ¿qué haces? Ya. En mi celular. En tu celular. Y, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque yo me concentro, ¿no? ¿Me has visto?
Sí, pe, te pones todo mongol cuando juegas eso, te concentras demasiado, ¿no? Qué abusivo, ¿no? Sí, pero me gusta. Pero he aprendido ahora en el FIFA. Ya estoy Pero, mejor ya. ¿juegas muchas horas de esa vaina? ¿Qué? ¿Juegas muchas horas, digo, juegas muchas Pero horas? pero si ahora estamos en cuarentena, ¿qué más puedes hacer? No, no sé, pues, pero ¿qué? ¿No me va a tirar 24 horas jugando, No, sí, yo 24 horas no, pero por ejemplo, o sea, sí juego un par de horas, sí juego PlayStation, ahora más que antes, y PUC sí juego bastante tiempo. Pero por ejemplo, ya a la hora de dormir, veo series. Ah, entonces dormirás tardazo. Ya, porque obviamente ahorita no hay mucho por hacer. Claro, ¿no? claro. Y veo mis series y a poco voy agarrando sueño y hasta que apago la televisión quedo dormido. Oh, Sí, bueno. no, también juego obviamente uno. ¿Has jugado uno? ¿Qué? Uno. No, yo juego Mario Bros. No, uno. Porque la gente dice juega Ludo. Es que no juego Ludo, pero juego uno, por ejemplo, uno. Este de aquí, mira. De cartas. No. ¿No? También juego cartas. No, yo juego, lo que sí me encanta, que juego mucho, es billar. Ahí sí no tengo contrincante, ahí sí no tengo contrincante. En el billar sí, olvídate. ¿No te acuerdas cuando te parabas ganando? Oye, pefoca, tú siempre dices que me paras ganando. Te juego, Pento. Madre, cuando hemos jugado, escúchame, cuando hemos jugado en la Videna. Te tandeo, hoy. Te tandeo. Madre. Te tandeo, tú sabes. Ay, Apuesta, tú me estás debiendo, foca. fuera de acá, hoy, payaso. Oh, me estás debiendo. Vamos a apuesta. Ay, qué risa me das, puta, y me das risa, te lo juro. Te tandeo, pefoca. Tú sabes bien que te tandeo en billar. Jamás de los jamases. Jamás, ahí sí, jamás de los jamases. Ya, ¿qué más? Sigue tus preguntas. Puta madre, el teléfono se me cayó. Espérate, que ahí tengo un par más tengo. Ya. Déjame ver. ¿Cuál crees que fue la clave del éxito de la selección? Buena pregunta. Sacrificio, la ambición, las ganas de querer ganar y obviamente el grupo. Se conformó un grupo muy unido, muy cerrado, que entrábamos a la cancha ya todos con una idea. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, hoy en día se sigue conservando ese grupo y es lo más bonito, ¿no? Porque llegas a la selección a gusto, feliz, te entrenas bien y bueno, a la hora de entrenar todos son conscientes, prestan atención, que hay, o sea, tiempo para todo, ¿no? En el momento ¿Sientes que hay mucha diferencia con otras selecciones que has pasado antes? Sí, totalmente. Sí. Lo que pasa es que hay compañerismo, no veo medio ojo, no sé cómo explicarlo. Veo que todos como que están unidos por la misma causa. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, a la hora de entrenar se entrena, a la hora de estar en los cuartos, a la hora de, no sé, divertirse, reírse, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. La gente sabe diferenciar eso y es lo más bonito, ¿no? Claro. Sí, pues, Lejalde. Espérate, compadre, estoy viendo mi pregunta. Tranquilo. Oh, compadre, tienes que hacerle esa entrevista a Cucuruchu. No puedo hacer esta entrevista con Cucurucho. Quiero hacer aquí hacerle la entrevista a Luchito Advíncula.
O sea que ya como que he pesado, ya como, ¿quieres que cuente que me ganó el último partido? Me pone, cuenta quién ganó el último. Ya como, me ganaste el último 2-1, me expulsaron a mi defensa. Oh, Con, ya con como, 10 jugadores quiere decir que cuente. Ya lo conté, ya lo conté. ya como, no toma tu Ya lo mate, ya. conté. Cuando me ganaste 2-1 de suerte. Qué pesado ya como. Hay que mandarlo también a comprar su caldo de gallina. Sí, no, el próximo entrevistado tiene que ser mi compadre Advíncula, pero no digo que no quiere hablar, no sé qué le pasa. No, y Cucurucho, no lo has entrevistado a Cucurucho. No lo puedo entrevistar a Cucurucho, ya no lo aguanto, jode mucho ese negro. No, tienes que entrevistarlo también. No, Cucurucho jode mucho, huevón, demasiado, puta que hace, man. Demasiado, Cucurucho es demasiado. Oh, ¿has visto que que vamos a salir en JB, nos han imitado así? Vi algo en Instagram, sí, son muy graciosos. Ay, la gente mañana va a reventar con ese que nos han imitado, ese. Y también me mandaron. Sí. Yo no tengo televisión peruana. Por eso no estoy muy al tanto. Salomón Lima, ¿cuál ha sido el arquero? Acuérdate esto. ¿Cuál ha sido ¿Te acuerdas que te vacuné ahí en Cantolao? Escúchame, ya, Me suspendieron el partido. Escúchame, ¿cuál ha sido el arquero? No sé, el 84, la que tú quieras, que le has hecho más goles. Está, mira, Penny. Mazamorrón. Salomón. Bien, Salomón. Tafur, ¿te acuerdas de Tafur? Ah, Tafur, sí. Tafur de la U. Me acuerdo. ¿Cuál de ellos, o otro arquero que te acuerdas que le haya metido más goles en... Oh, pero los tres estuvieron en la selección sub-17, ¿no? Sí, claro. Los tres estuvieron en la selección sub-17. Pero en partidos así oficiales con Alianza que le haya metido más goles. De ellos. Sí, Tafur. Ah, Tafur, ¿no? Con la U, ¿no? Tafur con la U. Yo, Penny me ha tocado, mira, en menores. Me ha tocado en menores y me ha tocado en mayores. Lo que pasa es que la U siempre cambiaba de arquero. Cristal siempre cambiaba de arquero. O sea, sí. Penny ya estuvo cuando, o sea, creo que cuando nosotros teníamos 16. Uh-huh. Ahí lo hemos visto a Penny. 15, claro. 16. Claro. No, pero igual yo lo enfrenté cuando yo jugaba en Múnich, chibolo. ¿Cuántos años tenías? Puta, yo tenía 13, 14, por ahí 13 creo. Entre 12 y 13. Y lo enfrenté a Penny en la cancha de la Florida. Y ganamos 4-3, le volteamos. Y yo hice 3 goles ese día, le hice a Penny, me acuerdo. Y de ahí jugaba en el Polo. Penny, también le metí 3 goles, me acuerdo, en el campo de Bolognesi, en Ica. Una mazamorra, Penny. Una mazamorra. Compadre, tengo una historia que contar, que te vas a, no sé si tú te acuerdas, que yo te comenté, creo. ¿Qué? Una vez íbamos a jugar en una sudamericana. Y estaba el Zorrito Aguirre y yo. Y obviamente estaba la Foca Farfán, mi tío, y Holsen creo que suspendido y mi tío creo que lesionado. Nunca me voy a olvidar. Y entonces no habían delanteros, porque obviamente los dos eran pues obviamente claro. Las personas pues que eran titular y los dos jugaban siempre titulares. Y no había más delanteros. Entonces viajamos, creo que Ecuador, un partido en Ecuador, no recuerdo muy bien con quién fue el partido. Nunca me voy a olvidar, compadre, nunca había pasado esa vergüenza, te lo juro. ¿Sabes lo que hizo? Pero obviamente lo dijo en joda, pues, ¿no? Pero a mí obviamente me chocó. Y el Zorrito también sabe. Franco le pregunta, oye Franco, estaba Franco Navarro, pero entra, ¿y quién va a jugar de los dos? Está el Zorrito y Jefferson. ¿Qué es la rija? Esos huevones son la misma huevona. No. Sí, compadre, porque en ese tiempo no le metíamos gol, pero ni al arcoíris, ¿me entiendes? Claro. Franco agarró y dijo así, que se la rijan, son la misma huevona los dos. Compadre, no sabes, qué feo, compadre. ¿No quería jugar?
Yo quería jugar, pero obviamente necesitaba la confianza de Franco. No, pero después de lo que dijo. No, ya lo quería mandar, pero más lejos. Que se la rijan los dos, que son más malos que la concha. No. Oh, Waldir, ¿qué te ríes? Oh, Waldir, ¿tú qué te ríes, tío Pepe? ¿Qué te ríes? Oh, Waldir se ríe, tú que eres goleador histórico, Waldir. ¿Dónde está ¿Waldir se Waldir? cree? Ahí está Waldir, ahí está Waldir, ahí está. Waldir. ¿Dónde está? No lo he visto. Búscalo, ahí dice, el que más toma. Ahí está. Búscalo, ahí sale. No Ahí te creo que está sale. Waldir. El que más toma, Waldir Sainz. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí lo encuentras. Ay, Compadre, así le dijo qué feo me sentí, te juro, ese día. El zorrito, pregúntale al zorrito, puta, qué asco, nos reventamos de risa después. Hemos pasado cada cosa, en Alianza, ahí cuando tú te fuiste, el Chepe Torres, también el profe. Yo, ¿te acuerdas? Yo no jugaba con Franco, entonces llegó el Chepe Torres. Y yo me acuerdo que estaba en la concentración de Alianza, ahí en la parte del norte, ahí donde dormíamos, ¿te acuerdas? Donde dormíamos ahí en la concentración de Alianza, yo estaba ahí. Y yo no jugaba, pues yo ya estaba tirando la toalla, pero ya yo no sabía pues a qué me iba a dedicar, porque ya estaba tirando la toalla porque no jugaba. Entonces llega el Chepe Torres y se mete a mi cuarto. Jefferson me dice, ven aquí, hombre, que esto que el otro, ¿por qué estás así triste? Le digo, profe, no, tranquilo, sino que no he venido jugando, le digo, ¿no? Tranquilo, hijo, porque obviamente en ese tiempo como que me criticaban porque no metía muchos goles y obviamente no. Y Chepe agarra, me dice, tranquilo, hijo, que tú aquí vas a jugar conmigo. Tú tranquilo, tú vas a jugar conmigo sí o sí. Puta, compadre, me dio un alivio después de todo lo que había pasado así. La confianza increíble, te lo juro. De ahí me puso a jugar el Chepe Torres. Los primeros 20 partidos no hice gol, creo. Anda. Sí, como 15 partidos no hice gol. Y ya el Chepe Torres era el entrenador. Claro, sí, el Chepe Torres era el entrenador. En esa época era el Chepe Torres. Me acuerdo. Y a mí el que me hizo debutar, que nunca me voy a olvidar obviamente también, y siempre voy a ser agradecido, el profe Jaime Duarte, pues fue el que me llamó a mí. Yo estaba en mi casa, yo no estaba ni concentrado. A mí el que me hizo debutar fue Jaime Duarte. Es más, el profe obviamente también preguntó por ti, pero ya tú te habías ido. ¿Ustedes se acuerdan que fueron a España? Yo no fui. Sí, ¿no? Fuimos a España, ¿verdad, no? Y ahí, esa época yo me fui pues para Alemania. ¿Y te acuerdas también que fuimos a Alemania? A Alemania, ese viaje. ¿Te acuerdas que Fernando Fara me jaló de la patilla por no hacer caso? ¿Qué pasó? Porque él estaba comentando no sé qué cosa y obviamente yo no estaba tomando atención, estaba jodiendo. ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? No, afuera, él estaba comentando no sé qué cosa y yo no estaba tomando atención. ¿Fuera de la iglesia? Sí, no sé qué cosa estaba hablando. Y yo no tomé atención y así me comenzó a jalar de la patilla, chiquita de mierda. Escucha, estoy cansado de hablar y no haces caso. Aquí va. Un jalón, tío. Fernando Paz, Mario. Quedamos muy paltas ahí, muy paltas. Tú fuiste a esa prueba cuando estábamos, no, fue en España, que fuimos a entrenar como 7 jugadores de divisiones menores al Barcelona. Sí, no, yo no fui. No, yo ya no estaba ahí ya. Claro, tú ya no estabas, ya nosotros fuimos 7, 8 jugadores, fuimos a entrenar a las divisiones menores de Barcelona, cuando fuimos con Alianza. Chévere, la experiencia increíble, pero increíble. Puta que, escúchame, las divisiones menores del Barcelona, te juro, es increíble porque parece que todas las divisiones tienen la misma idea de juego, o sea, todos juegan igual. O sea, tú veías la sub, no sé, la sub 10, la sub 15, la sub 16, no sé, todos juegan igualito, increíble. Una idea de juego de todos los chicos, increíble, te lo juro. Sí, pero una experiencia increíble, las divisiones menores, increíble, te lo juro. ¿Qué más? ¿No compadre, a ver, otra pregunta que te tengo. ¿Cuál es el sueño que te falta cumplir? O sea, aparte, yo sé que tu mayor sueño era ir con la selección al Mundial y obviamente jugar en los mejores equipos del mundo, ganar, pues, jugar con los mejores del mundo en Champions, en todo lo que tú has pasado. Pero, ¿cuál es el sueño que tú crees que te falta cumplir? O que quieres cumplir o no sé.
Lo que pasa es que tengo... O sea, tú estás hablando de fútbol. Obviamente, obviamente. A ver, o sea, año tras año yo tengo sueños. Claro. O sea, no es que yo tenga el mayor sueño, porque no, te mentiría. Año tras año yo tengo sueños y objetivos, que no me gusta decirlos en el momento porque obviamente primero es alcanzarlos. Pero después de alcanzarlos ya los puedo decir, esto es lo que yo soñé, ¿no? Pero obviamente año tras año uno se plantea, uno obviamente en el tiempo que a ti te dan de vacaciones tienes todo ese tiempo para descansar, para pensar, para ver qué es lo que quieres conseguir el siguiente año, ¿no? Porque, o sea, tú sabes, o sea, nuestra carrera cómo es, o sea, prácticamente nos la pasamos encerrados todo el año, ¿no? Sobre todo aquí en Brasil que se juega mucho, o sea, se juega desde enero y no paro en diciembre. No para. Exactamente. Entonces, tengo tiempo para descansar, para pensar, para ver nuevos proyectos, para decir, no, este año apunto a esto, este año quiero ganar esto, este año conseguiré de cualquier forma esto, ¿no? Entonces, todos los años tengo así nuevamente objetivos, ¿no? Este año ya tengo mis objetivos para este año. Ahora, infelizmente, bueno, esperemos que los pueda cumplir porque obviamente tenemos esta pandemia que ha perjudicado al mundo, ¿no? Claro. Y Alianza, ¿tu sueño no es volver a Alianza? Ah, no, claro, está dentro de mis proyectos. Claro, tus planes. De mis planes para el futuro. Claro, ¿no? pero Sí, obviamente. Compadre, y me imagino que vas a ir a jugar gratis, ¿no? Como tú comprenderás o no. Foca, tú le estabas cobrando a Alianza basura. O habla bien, o habla bien. Tú le estabas cobrando. O habla bien. Alianza estaba rompiendo el chanchito para llevarte. ¿Cuándo? ¿Estás loco tú? Nunca yo Por ejemplo, ¿no hubiese sido Alianza si no tuvieses equipo? Sí, obvio. Ah. Sí, obviamente, mi primera opción. Y obviamente me encantaría también jugar en el Muni también, que fue el equipo que me inicié. ¿Vas a jugar por el... ¿Tú quieres jugar por el Muni? Me gustaría, pero obviamente mi sueño es pues, retirarme en Alianza porque obviamente... Ya, pero ya, a ver, ¿cómo es eso que te gustaría? Ahora yo te voy Me gustaría, pero obviamente tengo un poco más de prioridad por Alianza, pues no. Porque... Ya, pero entonces no vas a cumplir ese sueño que tendrías que jugar por el... Es complicado, pues no, es complicado, porque aparte soy hincha de Alianza, ¿me entiendes? Soy Alianza hasta la muerte. O sea, yo he ido a la tribuna, ahí a Sur, olvídate. O sea, no, yo también iba a Sur. Soy recontra hincha de Alianza, ¿me entiendes? Obviamente quiero terminar mi carrera ahí. Entonces ya el Muni ya no. Pucha, el Muni es complicado, pues. Me gustaría, pero es complicado. ¿Irías a Cristal? ¿Qué? ¿Irías a Cristal? ¿A Cristal? Sí. No. Y sí, o sea, si Cristal agarra y te dice, Jefferson, queremos aquí, o sea, vas a estar bien, todo va a estar bien, o sea, todo lo que tú necesitas vas a tener. Todo, habla. Responde, pe, weón. No. ¿No? La U. ¿Ahorita, sí, en este momento? No, tampoco. No. No, en este momento no. Yo te estoy diciendo, un día agarra y te llegan dos propuestas. Obviamente la de Alianza también. Ay. Pero, por ejemplo, uno de esos equipos agarra y te dice, Jefferson, te vamos a hacer una estatua. Acá tú vas a quedar para siempre reconocido. Te queremos aquí en la U. No. Me quedo en Alianza. Boca. Me quedo en Alianza. Boca. Me quedo en Alianza. Te juro que me quedo en Alianza. Me quedo en Alianza. Y si Cristal te dice, te vamos a dar la cervecería Bacus. No, ese es a Waldir, pe. Si es cervecería le tienen que dar a Waldir. Ahí Waldir va hasta de director. Esa cervecería se la tienen que dar a Waldir. Waldir va hasta de director técnico ahí. No, Alianza, no cambiaría nada por Alianza. Te están dando la cervecería Bacus, compadre. Tú vas a ser el dueño, fócate. No.
Alianza sí, yo sí no lo cambio por nada. Es que lo que pasa es que ya todo lo que viví en Alianza y la oportunidad que me dio Alianza de salir al extranjero y obviamente no tiene precio, no, estoy demasiado agradecido con Alianza. Olvídate, demasiado. Mira, como te digo, he jugado de chibolo en Muni, adoro el Muni, pero Alianza, pues, ¿me entiendes? Todo lo que ha hecho, pues olvídate. No tiene precio. El Muni te dice, Foquita, juega medio año nomás, medio añito. Mira, si es que Muni me dice para jugar medio año y obviamente llega a un acuerdo con Alianza, bacán. O sea, que me han... No, llega a un acuerdo con Alianza, no. Es tu decisión. Medio año. Es que tiene que ser así, pues tendría que llegar a un acuerdo con Alianza para, obviamente, así como llegar a un acuerdo en algún momento cuando me vendieron por $8,000 en esos tiempos, igual podrían llegar a un acuerdo para jugar, pues, en el Muni, no sé, pues 4 meses, 6 meses, no sé, mitad de año, compadre, y ahí terminé en Alianza. Compadre, yo te voy a contar algo. Dime. ¿Ya? No juegues nunca contra el equipo de tus amores, ¿no? Qué sensación horrible, bro. Sí. Te juro, Escúchame, mira. Qué horrible, weón. Qué horrible. Me pasó ahorita, no sé si es el equipo de mis amores, pero es un equipo que le tengo mucho aprecio, que fue el Schalke. Entonces me tocó jugar Champions con el Schalke, hace 2 años, si no me equivoco, con el Lokomotiv. Escúchame, regresar al estadio, que jugué 7 años, donde pues me fue increíble, y la gente obviamente me tiene un aprecio increíble, te juro, Paolo, no podía ni mover las piernas. O sea, la sensación es, la mierda, increíble, pero era increíble. Una sensación increíble. Ahora no me imagino si me tocara jugar. No, pero me imagino que, o sea, es que para mí, mira, yo no creo en esas personas que yo estoy hablando personalmente. Yo no creo en esas personas que agarran y dicen, no, en Perú soy de Alianza, en España soy del Real Madrid, en Argentina soy de Boca. No, por ejemplo, yo no creo. Yo creo que solamente tú tienes un equipo de tus amores. Sea donde sea. Por ejemplo, si eres hincha, así sea del Real Madrid, eres hincha del Real Madrid, pero no, por lo menos yo pienso así. O sea, yo tengo solamente un equipo por el cual soy hincha. Soy de Alianza, o sea, estoy hablando con toda mi honestidad. Obviamente, hoy que pertenezco a Inter, quiero que le vaya mejor a Inter, porque estoy aquí. Claro. ¿Me entiendes? Pero el equipo de mis amores es Alianza Lima. Uh-huh. ¿Entiendes? Alianza Lima es el equipo que, o sea, nací, toda mi familia se como que siempre me representó. O sea, Alianza siempre me representó en mi vida. Es como que, no sé, mi vida, mi familia está, no sé cómo decirte, toda mi familia siempre fue hincha. Ha crecido, hincha de Alianza, ha crecido en Alianza, pues no, la mayoría de tu familia casi. Sí, mis hermanos todos jugaron en Alianza. Claro. Todos, los 3. ¿Entiendes? Y bueno, me llamaban por parte de papá, no, porque tengo 2 hermanas y mi hermano no jugó fútbol, pero por parte de mamá, mis 3 hermanos sí jugaron en Alianza. Mi papá es hincha de Alianza, por ejemplo. No, yo sí tengo que decir la verdad, yo soy hincha de Alianza en todos lados, pero también muy hincha tipo de Barcelona, o sea, demasiado hincha, tal vez, bastante hincha. Yo solamente tengo un equipo. Yo soy bastante hincha. No, o sea, yo puedo decir, no, me simpatiza, o sea, como que digo, no, mira ese equipo, qué cool, qué chévere, pero no es que sea hincha. Por ejemplo, juega Real Madrid con Barcelona, me da igual quién gana. Juega compadre, yo reniego. No, yo sí reniego, olvídate, yo me pongo a ver un clásico. No es que yo sea hincha, yo creo que gane, la persona solamente tiene que tener un equipo con el cual se siente, ¿cómo te explico? Se siente, yo me siento representado, que represento a Alianza Lima, porque nací, porque viví, porque jugué desde muy chico. Claro. Yo entré a Alianza Lima con 7 años, Foca. Sí, claro, yo sé. ¿Me lo vas a decir a mí? Yo lo tengo clarísimo. Entonces, pero para la gente que no sabe. No, por eso. Desde muy chico. Claro. Igual yo también entré a los 7 años al Muni, igualito. 6, 7 años. ¿A qué entraste al Muni? ¿Y antes de qué equipo jugabas? No, antes yo no jugaba, yo jugaba en el barrio nomás. A mí un pata me lleva al Muni.
Yo jugaba en mi barrio, yo no jugaba en ningún equipo. ¿Pero fútbol jugabas o jugabas así? No, pichangueaba, pues, así en los pichangas. barrios. Sí, pichangas. Y me vio un pata jugar así en el barrio y me dijo para llevarme al Muni. Me llevó y pues así me probaron en una losa. En ese tiempo pues probaban en losa. Me probaron en la losa y me fue muy bien, metí 4 goles y de ahí me pasaron al campo de Gras. Ahí me pasaron al campo de Gras y yo empecé de lateral derecho. ¿Qué hablas, weón? Sí, yo jugaba lateral derecho, de ahí me pusieron de central. Y de ahí me pasaron de puntero derecho. Ah, mira tú. Sí. No sabía. Yo, por ejemplo, yo jugué en un equipo de barrio, las Águilas de Barranco, a los 5 años. A los 6 años. Entre 5 o 6 años entré a las Águilas de Barranco. Pero obviamente jugaba con gente de más edad. Porque fue mi primo Cristian que me llevó. Claro. Y mi primo Cristian, por ejemplo, es categoría 7-9. Y yo jugaba en la categoría de él. Ya. Y de ahí, ya jugando con ellos, hubo mi categoría. Y ya comencé a jugar en mi categoría. Y pero siempre jugamos torneos por las Águilas de Barranco, la canchita de Barranco. La cancha Unión, claro, donde entrenaba un tiempo. Claro. Ahí, yo tengo fotos en la cancha Unión. Tienes que ver cómo era. Ahora creo que debe estar diferente, pero... Y ahí participábamos en los campeonatos con las Águilas. Y ahí ya cuando o sea, ahí ganaba mis premios, ¿no? Ganaba premios de goleador, de mejor jugador. Y de ahí ya era tiempo de ir a probarme en un equipo de mayor, ¿no? De mayor prestigio, ¿no? Y ahí le dije a mi mamá que me lleve, pues, ¿no? A probarme en Alianza. Porque siempre decía, llévame a probar Alianza, pero no, todavía no. Y me fui a probar con mi primo, me acuerdo. Mi primo Cristian, los dos nos fuimos a probar. No había mi categoría. Había solamente categoría 80-81, si no me equivoco. Había 7-9, 80-81. Y ya, pues, fuimos a probarnos y ahí nos quedamos. Chévere, pero yo también, yo me emocioné de una manera, te juro, era como que un sueño hecho realidad, te lo juro, me emocioné. Y ahí me han mandado fotos. Y increíble, porque obviamente estaba el Cholo Castillo, joven, compadre. Joven, tienes que verlo, un joven. Escúchame, ¿y a ti en esos tiempos te cobraban también? Yo me acuerdo que en el Muni, cuando yo recién llegué, era academia, ¿me entiendes? Entonces cobraban. Uh-huh. Y el profe Montalvo, que en paz descanse, que obviamente fue la persona que me ayudó muchísimo, me acuerdo que él me becó a mí y a 3 jugadores más. Puta, increíble, compadre, increíble todo lo que pasábamos, viajábamos así en bus, las mamás hacían rifas para los viajes, hacían comidas, almuerzos, hacían polladas, se reunían entre todas las madres para hacer colecta, olvídate, era increíble. Estaba Carlito Fernández, Tenemás, Yair C. ¿Quiénes son de tu...? Pero ¿a los cuántos años ustedes como que se conocieron? ¿A los 7? Sí, ¿Ellos entraron en tu época? Claro, algunos, no todos. Algunos entraron en mi época, pero algunos entraron después. Carlito creo que entró cuando yo tenía 10, 11. Okay. Yair también. Su mamá Yair era la... Pero ¿con quién que tú te acuerdes, que yo lo conozca, se encontraste como que a los 7 años cuando te fuiste a probar? Pucha, de ahí del Muni. Del Muni, ¿quién ha sido? Puta, es que habían varios, ¿no? Pero no son conocidos. Yo me acuerdo cuando yo me fui a probar, me acuerdo que Julio Quinteros. Ah, ¿sí? Él estaba. No te creo, Julio, el de Umbro. Sí. Que Barrenó le metió una tanda. ¿A Julio le metió una tanda? Sí, claro. Anda. Es una prueba. No sabía. Ahora le voy a preguntar. Pero no sabía. Julio Quinteros estaba
cuando yo me fui a probar. No te creo. Sí, el otro día me mandó una foto. Estaba Chaval, también me acuerdo, en mi casa que vivía en Punta Hermosa. A los 7 años. No, él llegó después, también llegó después Chaval. A los 7 años llegaron otros patas, pero no son conocidos. Ah, mañana. No, sí, yo con Julio, me acuerdo de Julio, o sea, tengo que ver las fotos. Pero estaba Julio, que hasta el día de hoy tenemos contacto y más ahora trabajamos juntos, pues por Umbro. Claro, escúchame, y cuando jugabas, has jugado también esos campeonatos de barrio, yo me paseaba, compadre. Entonces, ¿cómo campeonatos de barrio? ¿Has visto que hacían campeonatos de menores en los barrios y pagaban? Ya, pero yo jugaba en Barranco. Ya, pero tú juegas en cancha grande, ¿cierto? En cancha Unión. En cancha de fútbol, sí. Ya, no, yo me refiero a esos campeonatos que hacían así en los barrios. Así de fulbito. De fulbito. Claro, pero yo he jugado cuando yo me fui a vivir que yo he vivido en varias partes de Chorrillos. ¿Tú has jugado en la canchita de Santa Leonor, sí o no? Claro. ¿Has jugado el torneo que hay ahí? Puta, no sé qué torneo era, pero me llevaban a jugar a todos los demás. En Barranco también, en García, también yo jugaba. Yo jugaba los torneos en San Juan de Miraflores, en los mercados, donde... yo también. En todos lados. Yo jugaba para el equipo Gavilán Pollero. ¿Gavilán Pollero? Sí, se llamaba mi equipo, pues, Gavilán Pollero. Un tío que vendía pollos. ¿Ya? Nos llevaba a jugar, pero nos llevaba ahí donde... Nos llevaban en ese camión donde llevan a los pollos. Claro. Ahí nos llevaban, pero nosotros íbamos arriba. Arriba hay un balconcito y nos llevaban a mí y a dos patas más. Claro. A mí a jugar campeonato, pero a otro distrito. A nosotros nos llevaban, también nos daban nuestra propina en todo lado donde jugábamos. Y en ese tiempo nos daban, me acuerdo, 5 soles. Y era, pero olvídate. No, a mí me mandaban mis pollos. Ya bien pelados, ¿ah? Bien pelados mis pollos. Compadre, que tenía... Tú metías goles por... compadre, me llevaban, me mandaban con mi pollo, me iba más feliz. Mamá, cocíname mi cal de gallina, le decía, mi cal de gallina, cocíname. No te creo. No, a nosotros nos daban nuestras propinas. Nos daban propina y un polluelo. Sí, me daban mis 5 solcitos. Ahí también en la curva, también he jugado ahí en el barrio de mi tío Roberto Farfán. Ahí también he jugado para el equipo ahí del barrio de ellos también he jugado. Con Carlitos Fernández, ese me llevaba a estafar a todos lados. Sí. Con mi primo Cristian también en mi barrio también he jugado. Un montón de lados. Que en esos tiempos, ¿me entiendes? A veces sí, a veces no, y uno tenía... ¿Te acuerdas también? Teo fue conmigo también. Teo también. Sí. Conocí a Teo. Ajá. Está ahí en la foto también Teo, creo. ¿Te acuerdas de Anthony? ¿Te acuerdas de Anthony? Anthony, me suena. Uno que vivía en Hong Kong. Puta, me agarraste, compadre. Ya me olvidé del apellido. Pero que jugaba mucho. Era un poco agrandado para jugar. ¿Jugó con nosotros? Sí. Puta, me cagaste. Puta, jugaba mucho. No, que digo que en paz descanse, ¿no? Porque falleció. ¿Ah, sí? No sabía. Sí. Anthony, creo que es que no me acuerdo, porque hay tantos que hemos jugado que no me acuerdo, tanta gente que hemos jugado. Más en Alianza, madre, han pasado tantos. Ferrer. Para los pupus he jugado también, Rafito dice que para los pupus, yo también juego para los pupus. El que está en... y solo bajaste para la final, dice. Sí, los pupos ahí me llevaron por una final, ¿ya ves? Sí. En su madre, por el barrio de Eder, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este barrio? Puta, Rafito, ¿sabe cómo se llama, Rafito, ese barrio? Ahí va a escribir. Campeonato de la Espada Azul. Sí, exacto. Solo bajé para la final. Surco, dice. Surco, exacto. Sí, yo... Esos barrios me llevaban para... Rafito, yo no me acuerdo de ese en mi barrio. Yo no me acuerdo de ese, Para los pupus he jugado yo. Puta, hemos jugado tantos campeonatos que ni me acuerdo. Yo sí he jugado en los pupus, sí me acuerdo. Yo jugué una final ahí.
Me llevaron por una Eder final. Campo, en los próceres. En los próceres, claro, los próceres, exactamente, en los próceres, ahí he jugado, sí, ahí, eso sí me acuerdo. Con camisetas azules, así. Yo he jugado en el barrio, no en el barrio, pero un campeonato en el Porvenir. Yo he jugado también. Puta, ya. Ese es uno de... ¿Has jugado en la cancha de ese el Porvenir? es uno de mis sueños también, jugar en el Porvenir. No es mundialito, ¿ah? Yo no he jugado el mundialito. Yo he jugado un campeonato en la cancha del Porvenir, en la cancha... Ya el no. mundialito es al largo. No. Porque el mundialito se juega en la pista. Ya, ahí. ¿No te gustaría jugar ahí? ¿No te gustaría jugar? Sí, seguro algún día, pero, o sea, uno nunca sabe. A mí me encantaría Pero yo te estoy diciendo los campeonatos que yo he participado. Pero para vacilar nomás, ¿ah? O sea, yo quiero ir a jugar al Porvenir, a ese campeonato, pero para vacilar, no para que me revienten a patadas ahí. La más baja es en el cuello. La más baja es la yugular, compadre, ahí. Ya, cuello, compadre. Yo he visto los videos, así, pata mi ojo ahí. Qué abuso. Sí. Qué abusivo. Puta, ¿cómo se acuerda todo, Rafito, no? Oye, sí, ¿cómo Cucurucho también se acuerda de todo? Yo no me acuerdo. Yo también me acuerdo de unas cosas, nomás, olvídate. Pero sí me acuerdo de eso porque, madre, recuerdo que me llevaron para una... Sí, siempre he jugado de 9 o de 10. De 9 o de 10. Por ejemplo, tuve una época en Hamburgo que comencé a jugar de 10. O sea, atrás del 9. ¿Quién era el 9 ahí en ese tiempo? Oli. El cargozazo, ¿no? Su madre, qué falta ese bobo. Su madre, qué pesado. Pesadazo. Te están preguntando, Foca, ¿qué tal jugaba el flaco Nateri? Nateri. ¿De Barranco? No sé, te han preguntado. Puta, es que yo soy su madre, un ente pollo, no sé. Debe ser de Barranco. Nateri me suena. Nateri. De Barranco, el Sambo de Barranco, creo que es. ¿Sí? ¿Juega bien? Sí, jugaba bien. Creo, si es que no me estoy equivocando. Sí. Buen jugador. Dije, la Foca venía a la curva de Nueva Esperanza. ¿Dónde es eso? Paso allá, de ahí también tengo mis gatos, así, de arriba los sacaba esos gatos, arriba, ahí en San Gabriel. Uh-huh. Ese es el barrio de mis tíos, de mi tío Farfán, de todo el barrio de la Foca. Claro, ahí he jugado también yo. Los piratas, no sea malo, pero los piratas no están, el otro día les he ganado también. No están los piratas, con Yaco al mando. Escúchame, compadre, ¿por qué no hacemos nosotros sacamos nuestro equipo y aquí la gente Rafo y sus graciosos que saquen su equipo para jugarle? Ya mal, le metemos una tanda. Cuando vayamos. Le metemos una tanda. Porque Rafo va con su equipo así de futsal. Porque están jugando en el Olímpico de Pamplona. Claro, con Carlitos Fernández, ahí me llevaba a estafar Carlitos Fernández. Justo acabo de ver un comentario aquí. Claro, en el Olímpico de Pamplona, claro. Ese era Pamplona Baja, si no me equivoco. Cerca de la casa de Carlitos Fernández. Sí, yo he ido a jugar también allá, olvídate. Claro, ahí he jugado yo también. Aquí mira, alguien pregunta algo, ¿ya? Dice, ¿qué comían de chibolo antes de un partido? ¿Cuando había o cuando no había? Yo, de verdad, mi bizcochito, seguro, feliz, barriga llena. No, pero es que depende, cuando de profesionales o cuando estaba activo. Olímpico de Pamplona, para el Dinamo. ¿Ha jugado para el Dinamo, Foca? Sí. Sí, he jugado ahí con Carlito. Carlito me llevaba, agarraba y me chantaba la camiseta nomás. Vaya. Sí. Me acuerdo que Carlito nos llevó a un campeonato de arriba, ¿no? Una vez, en su barrio. Claro, piense ahí es, arriba. Exacto. ¿Ese es Pamplona? Ese es Pamplona, pues. Ahí vive Carlito Fernández. ¿Te acuerdas que nos llevó una vez? Claro, ahí también son los Lovera, creo. Sí, claro. Canco también ahí. Mira, tú no sabías, ¿no?
Sí, claro, toda esa gente de ahí. ¿Jugaste para un colegio en Cañete? Sí, también, pero eso jugamos con Donny, ¿te acuerdas? Creo que tú fuiste también, ¿no? No, pero de Cañete no, jugamos para el... ¿Cómo se llama ese colegio? Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte de Ate, ¿no? Claro, pero jugamos en Cañete, ¿no te acuerdas una vez? Fuimos, o no sé qué cosa. Foca, no me acuerdo. Sí, Yo me acuerdo fue- que viajamos Claro, a viajamos a jugar allá. Pucallpa, ¿no? Pucallpa, a Iquitos, Pucallpa, ¿no? No, creo que fue allá. Sí, jugamos un campeonato en Pucallpa. Sí, con Alfonso también. Ugarte. Sí, ¿te acuerdas que salíamos? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Claro. Que fuimos con todas las figuras. ¿Quién estaba? Donny, Fonseca, ¿te acuerdas? Sí, a todos, ¿no? Gerson, Loyola. Su balanciña. La balanza La balanza. Loyola. Claro, todo. Claro. Estaba Ivo Ezeta, ¿te acuerdas? Mi causa. Un Sí, blanquito. Sí, Ivo. sí. Y a él también estaba, habían varios. Sí. Donny también estaba. ¿Te acuerdas de Ivo, no? Sí. Por algo te acuerdas de Ivo. Tú eres más vivo. Todo, contigo no puedo hablar, no puedo terminar esta vaina. ¿Qué dice mi compadre Conejo? Eres loco, ¿no, Foca? Tú eres bien mal criado. ¿Te gustaba su hermana? ¿Más vivo eres tú? Habla bien, habla bien. Te mal criado, así vos no tienes ni hermana, güey. Habla, güey. Eres más vivo tú. Foca, Habla tú eres bien, muy hombre. vivo. Tú eres muy vivo, compadre. Tú ni sabes quién es Ivo, vamos, te apuesto que ni te acuerdas. Sí, no me acuerdo, ¿no? Ivo, a ver, ¿cuál es tu apellido? No me acuerdo. No me acuerdo su apellido. Ay, puta madre. Ivo Ezeta, el blanquito. Ya, blanquito. Que tenía, ¿qué color eran sus ojos? Verde, creo, ¿no? ¡Estás loco! ¿Él no es? No, está loco, Ivo Ezeta. De ahí te voy a mandar su foto. Ivo Ezeta, va a decir, entonces no tiene me los ojos acuerdo. tiene los ojos más negros que yo. No, había uno blanquito que tenía, y tú le parabas viendo a la hermana, creo. Hola, viejo. Quiero. Tú eres más vivo, Foca, tú eres muy vivo. Tú eres muy mal criado. Eres muy mal criado, te juro. Eres mal criado, eres. La verdad, Foca. Mal criado, eso. Rafa, habla con este jugador, bien mal criado, eso. ¿Qué Rafa? ¿Qué Rafa? Rafito, No, deja. Y con él. Ya, ¿quién más? No, yo ya acabé con mi pregunta, compadre. Ya te hice todas las preguntas que te tenían que hacer. ¿Ya? Ese me la mandó mi tío Elejalder, Elejalder Godos. Ya hiciste todas tus preguntas, ahora yo puedo hacer preguntas. No, yo me voy a dormir, casa. No, pero ya ves. Ya, tengo sueño, pecado. ¿Ya ves? A ¿Ya ver, me voy a ves? dormir, a la fin me voy a No, dormir. yo he respondido todas tus preguntas. Cuídate, Yo causa. he respondido todas tus Cuídate, preguntas. causa. Un fuerte abrazo, te quiero. Foca, ya, Foca, ahora yo voy a hacer las preguntas. Ya, dale. Ya, voy a comenzar una de fútbol y una de vida personal. ¿Dónde está huevón? ¿Dónde está huevón? Ojo, tío, bajudo, tú eres mongol. El chino me dijo, el chino tal que me dijo. El chino está... Hazle una pregunta a la Foca. Una pregunta de fútbol y una pregunta de vida personal. De fútbol, vida personal. ¿Ya? No, deja de hablar huevada, compadre. Ya. No, Hasta vamos a ver. Yo te he hecho preguntas de fútbol, tú eres loco, ¿no? No, tú me has hecho preguntas en general. Tú me De has hecho fútbol, lo preguntas de vemos, fútbol. gol. No. Ya, va a empezar. ¿Hasta los cuántos años quieres jugar en el fútbol? Hasta que el cuerpo me dé, hasta que el cuerpo me resista. No sé. Más o menos, ¿tienes un promedio o no? 3 añitos por ahí. Más o menos. 3, 4 años más. Sí, por ahí más o menos. Ya. La segunda. Te corto. Ya. ¿Qué te corto? Foca, la gente quiere divertirse. Ya, chévere. Entonces ya, la gente quiere divertirse, ya.
Ya. Vamos a hacer, ya. Cálmate. Ya, tranquilo. vamos a hacer una Tú tienes que pregunta estar tú y tranquilo. yo. Una pregunta tú y yo. Espérate, tú tienes que estar tranquilo. Primero toma aire, tranquilo. Ya hablo mongol. Ya, pero estás tranquilo. ¿Sí? Ya. Respiraste. ¡Hablo de pelado! ¡Háblame! Ya. ¿Y sabes qué preguntar? Después del fútbol, ¿qué es lo que quisieras hacer? O sea, te estoy hablando. No me digas que quieres seguir una carrera de fútbol o que quieres hacer algo con respecto al fútbol. Me estoy refiriendo a la familia. ¿Cómo quieres seguir? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tienes planeado? O tú eres cojudo. ¿Qué pasa? Ya ¿Te sé. estoy preguntando? Escúchame, yo conozco tus intenciones, pe, conozco tus intenciones, oye, te conozco a tal lado. Eres rata, ¿no? Ya. Baboso, ¿no? Yo te puedo hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Qué pasa? Esa seriedad yo la conozco. Ay, Foca, yo estoy tranquilo, ¿qué tal? Ay, Dios mío. Ay, puta madre. Mira la gente cómo revienta, ¿no? Cómo revienta. Eso le gusta, ¿no? Se pone esta que se pone Eso los sí dos le parlantes gusta, acá ¿no? para La escuchar. chanfaina, eso sí le gusta, ¿no? Ah, vayan a dormir, carajo. Ya es tarde, ya en Perú ya Ya, son está, 11:30 de la ya. noche. Pero eso le gusta, la candela, ¿no? La candela después le gusta. Le gusta eso. Te apuesto que ahí está metido a vínculo a toda esa gente. Ya habla. Ya, pe, pregúntame. Mira, Cristian también, mi primo también está ahí. ¿Está ahí? Sí, ¿Dónde está? ¿Está ahí en Rusia? No, Cricri no, está en Lima. Ah, está en Lima, Cricri. Ah, pensé que estaba allá. Ay, Cricri ya anda a dormir, ya, compadre. Sí, ya está de más, ya. Ay, ya, Foca, ya, pero no responde mis preguntas. No, yo sé lo que quieres decir. Deja, Yo te estoy preguntando pregúntame. Oye, ¿qué quieres hacer con tu...? Te digo, si quieres, no sé cuál será tu estado. No, ya ves, tú te ríes. No sé cuál será no sé cuál será tu estado hoy, pero me refiero a la familia. Yo, por ejemplo, yo me veo ya con mis chamacos, viviendo con mis chamacos Michaels. Ya. Teniendo mi familia. Ajá, está bien. ¿Y tú? No sé. ¿Cómo que no se hago Foca? No se haga No sé, lo que Dios quiera, no sé. Quizás sí. Pero tú que no tienes pensado nada entonces. No, Todavía. ahorita no. Entonces vas a estar ¿estás soltero? Eso te gusta, ¿no? A eso quería llegar, ¿no? Pelado de mierda. A eso quería llegar, ¿no? Ay, la Ahí gente, mira revienta. la gente. Ay, mira cómo revienta la gente, mira. La ahí, gente, ahí, la mira. gente Eso se le pone gusta, como ¿no? candela. Se pone, mira, Eso mira la sí. gente, mira. Eso Se sí pone le como gusta, callo, ¿no? todo. Sí, ahí sí, eso le encanta, eso quería le que llegue la encanta. gente, a eso quería que llegue Eso la gente. quería, eso quería. Vayan a Le dormir. gusta la bagunza, la bagunza. Poja. Ay, ya, Foca, ya, responde, no te hace huevón. Ya te respondí, ya. ¿Qué? ¿No sabes? No sé. ¿Qué no sabes? Temas personales no hablo. Ya, Foca. ¿Pero qué? Entonces, ¿estás soltero? Oh, no seas sapo, tú. Oye, ¿a tu hermano no le vas a contar? ¿Ah, sí? Te cuento por privado. Ah, ya. Ya, yo te tengo una pregunta para ti. Ya. ¿Vas a retomar el casamiento que tenías pensado hace 3 a 4 años? A ver, son procesos. ¡Oh, a mí no me hueves con tu proceso! ¡Me tienes huevón con tu proceso! ¡Me tienes huevón con tu proceso! Ya. ¡Me tienes harto con tu proceso! ¡Proceso en proceso!
lado negativo. Tú siempre lo llevas al lado negativo. Escúchame, compadre, te juro, me da la cabeza ya. Ya basta con eso ya. Basta. A ver, dime. Basta con esa respuesta ya, basta. Escucha, Pefoque, escucha. En este momento estamos bien. Pero quién sabe el día de mañana estemos como que ya Mejor. en una etapa. No, mejor que ahora no existe. En una etapa donde ya amerite el matrimonio y obviamente yo me voy a casar, como todo ser humano. ¿Cuándo lo has pensado? ¿Para cuándo? Son procesos. La gente está como revienta. Compadre. ¿O tú tienes un proceso? ¡Puta madre! Foca, tú lo llevas al lado negativo. ¿Entiendes lo que yo te digo? Ya, yo te Así estoy como hay entendiendo. procesos en el fútbol, Claro, te entiendo hay procesos perfectamente. en la vida. Obviamente, te entiendo Uno perfectamente. pasa por etapas. Claro, En la etapa de ahora es estás en proceso. divertirse, viajar, pasarla lindo. He retomado una relación. Claro. La relación se pone madura, se define, se confirma y de ahí viene el matrimonio. ¿Qué te ríes, Foca? Hola, Foca, ahora yo te voy a preguntar a ti, vas a ver. Yo te voy a... Ay, puta madre. Ay, no puedo más, te juro. O te voy a llamar a un proceso. Cucurucho, acá estamos con un proceso. Mira. Hay que hacer una encuesta, mira. La que respondan las mujeres. Señoritas, ¿está bien lo que yo estoy diciendo o no concuerdan conmigo? No concordan conmigo. Vamos a ver. Para de Mira, portugués, sí. Escucha el señor proceso. Vamos a ver las mujeres que dicen. Filósofo guerrero. A ver. Aprende, Foca. Ahí te están diciendo. Sí. Paolo Rata. ¿Ves? No he leído eso. Ahí está. Paolo Sí. Rata. De ahí dice, el señor proceso lo sabe todo. De ahí otra, la señorita Carol Delgado, sí. Celes Carnero, sí. Yo estoy abajo. ¿Ves? Estoy bien. La gente no te conoce, pero yo sí te conozco. Foca, ya, ahora vamos, ya, y tú ya me hiciste, yo respondí. Ya te respondí, yo tengo que responder. No, tú no me has respondido, tú te Ya cagaste. te respondí, ya. Tú te cagaste de risa, no, tú Yo te ya cagaste te de risa. respondí, ya. Ya, entonces vamos Yo de allá. mi vida allá. personal no hablo. Ya, no sé, yo te respondía. Yo de mi vida personal no hablo, hermano. ¿Qué está pasando? Yo soy aquel que entrevisto, ¿ya? Yo soy aquel que entrevisto. Una y una. Ya. Yo soy aquel que te entrevisto, ya sabes. Ya, bueno, lo que pasa es que tú no me has contado en qué relación estás. No seas saco tú. Yo ¿Estás estoy, enamorando mientras o no? que yo esté bien, feliz, tú tienes que estar feliz. Yo estoy feliz por ti, Ya, yo estoy bien. porque te Tienes que veo estar feliz. contento. Exactamente. A ver. Entonces, ¿Tu corazón está feliz? siempre. No. Siempre está No feliz tiene. mi corazón. Escucha, ahora que ¿estás con novia o no? Oh, no seas sapo, tú. Yo te he respondido cuando tú me has preguntado. No seas Ahora, sapo. ¿tú ¿Tú por qué quieres no que...? respondes? Estamos hablando de fútbol. Mi vida No, personal ya. yo no hablo. No, sí, porque tú me has preguntado de mi vida personal. ¿En qué momento? Sí me has preguntado. ¿En qué momento? A ver, que hay un día que yo te he preguntado de tu vida personal. Sí me has preguntado, me has dicho que cuándo me voy a casar, yo te digo. Ese es ahorita, recién, porque tú me has preguntado, pero yo no te he preguntado. ¿Cómo Solamente que no? Sí me has preguntado, Foca, no seas picón. Ahora responde.
No seas sapo, solamente te voy a decir Ya, que estoy solamente bien, respóndeme sí o no. que yo estoy bien, ¿Sí estoy feliz. o no? Ya, No te voy a pero responder, no te voy a responder ni sí ni no. Te voy a decir que estoy feliz, estoy bien, que mi corazón está bien. ¿Entiendes? estás feliz con tu novia. Estoy bien, yo estoy bien. Entonces, Yo estoy bien, ¿estás no bien? digas ni sí ni no, no seas sapo. ¿Por qué no? ¿Por qué no responde? Entonces, ¿estás soltero? No te voy a decir ni sí ni no, yo estoy ¿Estás bien. soltero? Estoy bien. ¿Me entiendes? ¿Bien qué? Bien, contento, feliz. Y tú tienes que estar feliz, tú, más que nadie. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz por ti. Ya, entonces ya nada más, suficiente. No, porque yo no sé. No me has dicho. Ya te dije ya. Ah, estás con flaca. Estoy feliz, nada más. Qué terco. ¿Estás con flaca? Estoy feliz. ¿Estás feliz? Ya te foca, responde. Ya no te hagas dije, estoy feliz. No voy a responderte nada. ¿Tú qué quieres? ¿Que haga titulares mañana? ¿Qué cosa? No, que no haga titulares, pero oye, ¿no es natural tener una enamorada? Sí, obviamente, pero yo estoy feliz así. Ah, ¿estás soltero? Estoy feliz así como estoy. Bien. ¿Estás soltero? Paolo es tóxico. Tóxico, Paolo, el nuevo peluchín, dice. Ya fue, no me maleen tampoco, no me maleen. ¿Ya ves? Foca, contesta. Ya dije, ya. La gente sabe que estoy bien. Eso es suficiente. Ya, contesta. Yo te dije, yo estoy bien. Oh, ya cambia pregunta. Oh, te está preguntando. Joder, la gente cómo revienta aún. Oh, pero Foca, es que tú no respondes. Tú me has preguntado, yo te he respondido. Ya te dije. Tú ves la manera de cómo tú me lo respondes. Ya te lo respondí, estoy bien, No. estoy feliz. Yo te estoy preguntando, entonces te estoy preguntando, ¿estás con novia? Sí, me has dicho. Estoy Sí, estás contento, estoy feliz. Sí, estoy contento, estoy feliz. ¿Estás con novia? Sí. Estoy ¿Estás bien, ya contento? te dije. Carlos, güey. ¿Qué? Oh, Responde. Rabito, ¿puedes hablarle? ¡Qué pesado! Puta madre. Sí, oye, ¿qué haces, madre? ¿Qué tal? La gente me dice, Damián, no lo jodas, pe. Oh, me están llamando de Damián ahorita. ¿Ya ves? Ya no soy Damián, ya, antes era, ya no, ya. Son malos, pues. Oh, ya, Foca, otra pregunta de fútbol. A ver, ¿cuál fue tu mejor gol? El que quedó para ti, o sea, para mí me quedó ese gol. Pero El ya lo he mejor. respondido ya varias veces. No me has dicho, a mí no me has dicho. Sí, varias veces lo he respondido, huevón. A mí no. Tú debes tener un gol que tú dices, no, yo me quedo, puta, este gol para mí significó mucho, valió mucho. Puta, yo creo que el Nueva Zelanda, pues. ¿De verdad? Sí. Ese gol es que te va a O sea, sacar. obviamente me ha tocado hacer goles bonitos en mis equipos, pero no sé, contra Nueva Zelanda será porque fue importante y fue la clasificación al Mundial. Puta, que ese fue increíble. Pero ese para ti es el mejor, más bonito. O sea, más bonito y importante en mi carrera, pero sí, importante y bonito en mi carrera. No, yo no te estoy hablando de importante. Sí, Estoy pero hablando para de- mí, te más estoy bonito diciendo. que tú dices, puta, qué tal golazo me mandé. Sí, para mí, por eso te estoy diciendo, es bonito, fue bonito y importante. Ah, ok. No, fue bonito no. Fue el más lindo. Sí, pues, por eso. Para mí fue lindo y importante. Ya. ¿Cuántos hijos más quisieras tener? Esa es la otra pregunta. 2. Bueno, entonces con tu novia actual vas a tener... ¡Qué caro! ¿Qué pasa? Responde, Escúchame, yo te estoy respondiendo la pregunta. Mira la gente cómo revienta, hombre. Eso le gusta, eso le gusta. Eso le gusta, ¿no? ¿Qué? Claro, y el otro gol también, claro, podía ser el que hice al Leverkusen, que corrí desde mi arco y metí gol en un contragol. ¿Qué te ríes, ah? Ese fue un golazo. ¿Qué te ríes, sos baboso?
De tu golpe, mongol. Oh, la gente ya lo conozco, ya. Ustedes no lo conocen. Está loco. Este tipo está con la tuerca cagada. Está loco este bon. Está loco. Vas a ver mañana todos los titulares. Vas a ver, ya me imagino ya. Ay, la foca da risa. Compadre, está mi causa Sebastián. Oh, foca. Que revientan. Dime. Y el mejor gol de los... ¿Cómo te digo? Oh, compadre, ponte de serio. Gente, ya mi compadre ya borró casi ya. Ponte de serio, compadre. Oh, ponte serio, oh, de puta madre. Oye, pe foca, habla. ¿Qué cosa? El mejor gol. Ya te dije. ¿Cuál fue? El de Leverkusen. Que le hice a Leverkusen. Ah, que le hiciste a Leverkusen. Ah, sí, claro, estaba jugando en Schalke. Claro, estaba jugando en Schalke, le hice a Sí, Leverkusen. sí. Ya, otra pregunta. Habla, pe, mongol. A ver, déjame que acá me están pasando las... Peluchín me está pasando las preguntas. ¿Qué? ¿Quién está a tu lado, ah? Mira. Está que te sopla, ¿no? Ay, sí, pues responde. ¿Qué? ¿A qué me sopla? Dice. ¿Yo? Que así es. Ay, ¿Qué pregunta ay, le ay. harías? Ay, ¿Qué pregunta le- sí, ay, 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 ay. ¿Qué pregunta Ay, le harías a la ay, foca? Ay, ahí sí lo quiero a los dos juntos. Ay. No creo que ¿Qué ni me pregunta haga le harías a la juntos. foca, pues? ¿Que con quién está en la cuarentena? ¿Quién está Con- acompañando? ¿Quién te está acompañando en tu Pero cuarentena? pero que ponga su cara, porque ponga su cara. Ya, dice que pongas tu cara. Que me No. la pregunte bien. ¿Ves? Que haga la pregunta bien. ¿Quién te está acompañando en tu cuarentena? ¿Quiere que te mencione a todos? Todo. ¿Todititos? Sí, ¿Todos completitos? sí. Y ya. Roberto Burgos Espino, Ah, número 1. Robertico. Robertico. Allá. Ronaldo, ¿tú lo conoces? Sí, Ronaldo conozco. Ronaldo. El parcero. El parce. El parcero, claro, el parce. Yajaira Plasencia. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Eso quería, ¿no? ¡Ay, sí, no! ¡Ay, sí! Alondra, ahora yo quiero preguntarte algo. Alondra, ahora yo quiero preguntarte algo. Ah, eso querías escuchar, ¿no? Eso te gusta, ¿no? A ti también. Tenía que preguntar yo para que respondas. Mi compadre, ¿ya te dio el anillo de compromiso? ¿Cómo así? Ya tiene. ¿Ya tiene anillo de compromiso? Hace tiempo. Hace tiempo. Ah, no sé, es que yo no sé, yo no vivo con Ah, sí ustedes. sabe. Sí, Oye, por favor, ¿cómo yo voy a Ay, saber si ya. yo vivo con ustedes? A ver, quiero que muestre la roca, No, pues ahorita es tarde. Ay, ese floro no me lo como, pues. O sea, mira, me acabo de bañar. Estoy ya en pijama y en sweatshirt. Mm, 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 mm. ¿Y la ropa? ¿Cuándo va a estar? Ah, foca, ya. Siguiente pregunta. No, ya te dije, ya te conté bastante, ya también. ¿Qué quieres? Oh, Ya, calma. Respira. Mañana ya sé que ven todos los titulares, ya está. Respira. Está sudando. O habla un Respirando. Pero Respira. que salga Alondra ahí, que salga Alondra. No, yo estoy acá bien. Acá estamos. Ahí está, ahora sí. Oh, ya, foca. Ah. Ya. ¿Cuándo vas a pedir la mano? Oh, cállate la otra, mi amor. Oye, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir a la hablar.
la gente. Fuego, fuego, fuego. No, pero foca, escúchame. Acá Ya, vos te estás... Escucha, respira. O habla ¿Acaso está mal estar con una chica? Oh, cállate la boca, qué tío, tú estás locazo, causa, estás locazo, en serio. Yo estoy feliz por ti. Estás locazo, causa, estás locazo. ¿Qué te han metido, ah? Ay, yo estoy feliz por ti, compadre. Estás locazo. Oh, Rafito, háblale, este que tiene, ¿ah? Compadre, yo estoy feliz por ti. Te has metido tu jajaja, ¿no? Jajaja, imbécil. Ay, yo estoy feliz por ti. Gracias, compadre, gracias. Estoy feliz. Ya, gracias, ya. Porque se te ve feliz. Ya, gracias, ya, ¿qué más? ¿Qué pesado, puta madre? Alondra, eso te gusta a ti también, ¿no? A eso, ahí sí, ¿no? Ahí sí revientas, ¿no? ¿No? Ya, vas a ver, man. ¿Y cuánto? Ah, ya me dijiste, ya me respondiste esa pregunta. 2 hijitos con Yajaira. Déjate vos, tú eres la cagada, compadre. Mañana, ya me imagino, ya mañana, mira todo lo que has ocasionado, compadre. Tú me has hecho preguntas y yo te estoy haciendo preguntas. Está loco, yo me imagino ya mañana. Mañana que sale. Su madre, prepárate, te estás cagando de rima, ya prepárate. ¿Acaso nosotros somos ovnis qué? Prepárate, pero bueno. La gente que está mirando también es así también. Me meo, sí, la gente como revienta, ¿o? Cómo le gusta esa vaina a la gente, ¿o? Pero la gente, ¿acaso nosotros somos ovnis por...? Ya, Paolo, ya. Dios mío, te has rayado, ¿no? Al otro, ¿qué mierda está dando de comer, ¡Cuánto cielo! Ay, es que estoy poniendo mi canal, compadre. ¿En serio? Compadre, ahora ya que se acabó el fútbol, se acabó todo. Todo el mundo tiene que estar en su casa. Estoy poniendo mi canal. Estoy poniendo mi canal, compadre. No, compadre, ya está. Mira, ¿cuántas personas están viendo? 60,000, huevón. Compadre, desde mañana, todos los días voy a hacer en vivo. Oye, sí, ¿no? Vamos a ver. No sé quién. Ya, escúchame, va a ver que los auspiciadores ya, pues, ¿no? Ya. Con 60,000 gatos, es un estadio entero. Lleno. Que aporten, dices tú, que aporten. Claro, que aporten ya los auspiciadores. Son 60,000, es un estadio lleno. Ya se tienen que hacer una. Hemos soltado varias ya. Foca. No, ya se acabó. Se acabó todo ya, compadre. Ahora yo estoy poniendo mi programa. Voy a hacer mis tutoriales de cocina, yo cocinando. No cocinas ni mierda, deja estar estudiando, mentiroso de mierda. De ni freír huevo. Ay, qué basura eres, Foca. Si tú no sabes cocinar, huevón, no seas Ay, ya, Foca, ya, otra pregunta. Tu flaquita te cocina. Deja hablar huevadas, compadre. ¿Qué pasa? Respira. Ya me Respira, compadre. De verdad, sí, ya me van a dormir porque ya le respondí. Sigue hablando huevadas, oye. Pero ¿tú sabes cocinar? No, está mi... viste, me olvidé de mencionar. Mi tío Oscar está acá. Mi tío Oscar cocina. Tengo un tío que ha venido, Oscar Arbolú, que es el que cocina. Bien. Bien, obviamente. Bien. Muy bien. ¿Te hace comida peruana? Sí, comida peruana, obviamente. ¿Cevichito? Sí, también. Sevillano. Para que no falte, no puede faltar el sevillano. Sí, ya tú sabes. No puede faltar el pescado. Bueno. Y lo otro. Puta, no puede faltar los
Oh, Foca. ¿Y Dime, qué dime. más? ¿Qué más? Nada más pecado, o sea, todo tranquilo aquí. Y bueno, otra pregunta. Habla. ¿Estás tomando clases de canto? Habla. Oh, es una pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya, causa. Pero no te puedo enseñar. ¿Quién mierda te ha cortado el pelo así que te salen tanta cojuela? Qué locazo. Qué locazo. Qué locazo eres, te lo juro. Qué locazo eres. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta. Quiero ver, vamos a ver tu rostro si te cambia. Cuando Mira, Alondra mira, hace... así me vas a ver. Ya, cuando Alondra hace novelas y la ves en escenas difíciles, ¿te molestan? ¿En escenas difíciles? ¿En qué escenas difíciles? Escenas, no sé, pues ella es una actriz, o sea, una Actriz. Pero, Sí. ¿qué tipo de escenas difíciles? En vez, o pues con, ¿me entiendes? Con un actor, algo así. Claro. Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No, te digo ahorita, si ahorita le toca, ahorita. Ahorita, no, es que no estaría con ella. No, pero hermano, o sea, tienes que respetar el trabajo. Pero si tiene, respetar o sea, el trabajo. si tiene que hacer esas Tienes que escenas de respetar el beso, trabajo, hermano. Una ahorita actriz yo es no una estaría con actriz. ella. Pero es una actriz. Está bien, pero yo ¿Sí? yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Espera, acabo, concheto, me das a cumplir. ¿No? Macho que se repite, está huevo. Anda, o cómo cojudeas a la gente, ¿no? Está huevón. Alondra, responde tú. Alondra, ahora respóndeme tú. Responde tú, ¿qué Alondra? ¿Qué pasa? ¿Qué te escondes? ¿Qué pasa? Ay, ustedes son demasiado Responde, ¿sabes que te va a graciosos, caer te un juro. guaracazo ahí en el cuarto? Respóndeme, ¿sabes que te va a caer un guaracazo en el cuarto? Responde, Alondra. No, a ti no te quiero de pelado. Quiero a Alondra. Responde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? La pregunta, ¿no se escuchaba? Sí, ¿Lo harías o no lo harías? pero A usted ver. ya te respondió. No, tú, si tienes los pantalones, ¿lo harías o no lo harías? ¿Qué cosa? La escena. No, siempre voy a priorizar mi relación antes que otra cosa. No, pichicaca, no. Sí, o sea, hay formas, hay papeles y hay papeles también, pues, ¿no? No, yo te estoy hablando de un papel simple, normal. ¿Papel de qué? Que te toque, ¿Actriz? pues. Claro. Depende, Ojo, pues. si es un papel normal, donde no hay ese tipo de cosas, sí, yo no tengo ningún problema. No me molesta que actúe. No me convence, poja. Hermano, te estoy Calera. siendo Poja, no me 100% convence. transparente, hermano. Ese 100% negocio no me transparente. convence, carajo, poja. Hermano, 100% transparente. ¿Qué es eso, carajo? Eso no me convenció mucho, carajo. Tomar un culo. Hermano, Es complicado por los tiempos también. Macho que se- Ya. Ahora Macho que se respeta. Ahora salió la señora Tiempos. Salió. no, macho que se respeta, Oye, señora procesos y Tiempos. tiempo. Procesos y tiempo. Procesos y tiempo. Puta madre. Eso, ¿sabes cómo se llama eso en general? De procesos y tiempo. Paciencia. Ajá. Fuera de acá, señor Paciencia, te está huevo. Oye, no me cojodear, ya. Habla huevada, oye. La gente, mira la gente como, Paola, escúchame, fue de bromas. Causa, tenemos que hacer algo. 65,000 personas escuchando hablar huevadas. Gente, espero que te estén divirtiendo. Ya nos hemos dicho de todo, hemos hablado de todo. No se pueden quejar, ¿ah? Ay, qué risa. No se pueden quejar. Compadre, tienes que decirle cuándo va a ser el siguiente en vivo. ¿Qué? Ya, no, vamos ya. Vamos ya a meternos la manito. Vamos a colaborar. Foca, ahora yo tengo otra pregunta.
Oye, ya no moleste, yo me quiero ir a dormir, oye. Oh, si es de día ya, no seas mentiroso. Sí, ve por eso. Ya son ¿Qué casi te vas a las 8 de la dormir? mañana. ¿De día? Ahorita voy a dormir, Pejí, ¿qué crees? No, ¿por qué no te fuiste a dormir antes? Ya había dormido, pe mongol, me he levantado por ti, ¿qué crees? Para hacer el en vivo. Sí, qué floro. Te juro. Ay, otra pregunta. Qué cagoso. Apúrate que me tengo que ir. ¿Cuándo piensas casarte? ¿Otra vez? Oh, ya no sabes qué preguntar otra vez. ¿Cuándo piensas casarte? No sé cuándo. No tienes una fecha. No sé. O sea, mi pregunta fue en general porque tú sabes que obviamente, ¿te acuerdas que te pregunté atrás, hace unos 15, 20 minutos atrás, y te dije cuándo tienes planeado tener tu familia como que ya estable? ¿Qué te ríes? Es que me da risa que tú me estés preguntando eso, weón. ¿Por qué? Porque me da risa. No, es para responder, dale. No sé, de verdad. De aquí a un tiempito No más. sé, un tiempo más quizás, pues no sé. Pero entonces estás estable y feliz, con el corazón lleno. Estoy feliz. Con el corazón lleno, por eso. Estoy feliz. ¡Qué pesado eres! Mira, hasta Natalia Málaga está, Dios mío. Natalia, un saludo. Hola Natalia, saludos. ¿Qué te ¿De dónde parece? estás? 67,000 personas, Dios mío. No puedo creerlo. ¿Será que...? Yo creo que ni en el estadio nos han ido a ver tanta gente. ¿No? Te juro. Oye, Foca, escucha. Dime. ¿Cuándo crees...? ¿Otra vez? Sí. Qué pesado eres hoy. Ya dime. ¿Después del fútbol te gustaría tener tu orquesta o no? ¿Qué? Oiga, tú estás hablando huevada, ya, compadre, ya. Oh, compadre. Oh, está de día ya, weón. Sí, huevón, ya está de día, ya. Sí, me gustaría tener 2 orquestas. ¿Cuáles? Ya tú sabes, y una con el coyote. Oh, Zambrano, conquistó la figura, cómo revienta, ¿no? Cómo revienta. Me gusta también, mira la gente. Puta, qué chévere que se esté vacilando, gente. Oh, ya Foca, ya vete a dormir, ya hablamos. Sí, ya me voy a jatear, causa. Voy a descansar, ¿me entiendes? A abrigarme en mi camita, ya tú sabes. Te vas a empiernar, se dice. ¿Qué tienes, ¿Empiernar? Yo digo cuando yo me ya, empierno con compadre, mi chao, flaca, chao. me voy a empiernar. Chao, causa, chao. Es lo normal. Oye, ¿acaso Chao, nosotros somos ovnis o qué? Escúchame, despídeme a Londrita. ¿Dónde está Londrita? Chao, Londrita. Cuídate. Foca, te vas a empiernar. Cuídate. Sí, sapo, sí, zapazo. Gente, un fuerte abrazo. Cuídense Ya mucho. nos vemos. Oye, Betito, saludos a Pablo, saludos a Betito ya por última vez, saludos a Betito. Ya, Betito, ya, Betito. Ya, Chao. Betito, ya reventaste, ya estás feliz, Betito, ya, chao, Betito, cuídate, hermanito. Nos vemos, gente linda, un besote, espero que se hayan divertido. Chao.